Y vamos arriba, país, que son las 7 de la tarde. Acá estamos una vez más para que sepas con toda la información de otro día agitado en la República Argentina. Todo el análisis, toda la opinión. Empezó la saga en la Casa de Gobierno con reunión de gabinete. Parecía que Guado de Pedro no llegaba. Cuando todos estaban agarrando la cabeza, llegó después. Nos vamos a enterar bien de cómo fueron los entretelones, pero... Bueno, otro día de declaraciones cruzadas, mi querida Marcela Pagano, en la interna del gobierno. Buenas tardes, Edi, ¿cómo estás? Bien. Sí, y después un almuerzo. O un encuentro hacia el mediodía, porque no sé si comieron o no, Rosario ayer y después nos va a decir, Sergio Massa con Cristina. Y ese encuentro hoy también amerita prestar atención, porque la política tuvo hoy dos cosas que fueron disruptivas. El encuentro que te acabo de mencionar y una reunión de gabinete que no se daba en los últimos 6 meses. Algo que en un país normalmente sucede semanalmente, en Argentina no pasaba hace 6 meses. Ahora la promesa oficial de que este tipo de reuniones de gabinete con todos los ministros se harán de manera quincenal. ¿Cumplirán o no? Como todos estábamos esperando, ¿no? Sí, claro. Sí, que se la reúnan. foto está. Ahora... Vamos a contarte qué se habló en esa reunión de gabinete. ¿Se tomaron decisiones? ¿Se vienen cambios? ¿Se habló de política o de las diferencias del presidente y la vicepresidenta? En instantes nada más te vamos a contar. Pero después de esa reunión y también previo a esa reunión, hubo distintas expresiones públicas de referentes de un sector, el sector de la seguridad, Edi. Aníbal Fernández y Sergio Berni mostraron las dos caras del oficialismo. Vamos a verlos. No, los tuits no sé lo que significa, porque son crípticos, no los comprendo yo, no sé lo que quiere decir, legitimidad de gestión. Yo lo que sé es que cuando vos te pones la camiseta y salís a la cancha, estás jugando para un equipo. Y si mientras no te cambie la camiseta y juegues para otro equipo, no cambia. Y bueno, eso es lo que no sé. ¿Y la vicepresidenta? Ahora, ministro, ¿qué siento? Eso es lo que no sé. El presidente, cuando le propuso al pueblo argentino participar de esta situación, le propuso ponerse una camiseta y jugar todos los días para tratar de ganar los partidos que venían, que eran muy difíciles, que son uno atrás de otro, no te dan respiro, sin resuello es esto. Y la realidad es que acá encontrás un montón de otros que teóricamente jugaban con vos y lo ves con otras camisetas con otro color. Mucho del gobierno. ¿Cristina le está queriendo hacer un golpe a Alberto, Sergio? Yo creo que el golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Yo creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra la propia figura del presidente, es atentar contra sí mismo y atentar contra su gobierno. Me parece que nada de lo que está pasando nos sorprende. Mire, ¿por qué debería sorprendernos? Por lo tanto, me parece que hay que sincerar una situación que los únicos perjudicados es el pueblo argentino. Bueno, y ahí... A ver, ya estamos blanqueando. No todos tienen la misma camiseta puesta dentro del gobierno, según Aníbal Fernández. Según su par de seguridad, pero de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el presidente se está dando un golpe a sí mismo. Es un autoatentado permanente contra su propia cintura. Y me llama mucho la atención esto. No sé por qué deberíamos sorprendernos de esto. O sea, si los que están en lo más alto del frente de todos no se sorprenden por lo que están diciendo sobre sus compañeros... No sé, creo que perdimos la capacidad de asombro. Lo que queda claro, Edi, es que estos funcionarios no hablan por cuenta propia. Es claro que han tomado una suerte de bandos en donde responden a sus líderes, en un caso Alberto Fernández, en otro caso el de Cristina, y de alguna manera, inspirados en esta diferencia, cada uno toma posición, pero están avalados. El rigor de esta cuestión de grieta que hay entre la comunicación de la vicepresidenta y el presidente está generando que los funcionarios tomen partido. Pareciera ser que no hay lugar para el carril del medio. Cuando hablo de carril del medio, hubo una figura que incluso cuando fue la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, logró ser quien uniera criterios, quien tomara la posición de tratar de unir, incluso también al establishment, para que apoyara, y a la oposición, el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿De quién estoy hablando? De Sergio Massa, que hoy también fue una de las figuras que cobró relevancia en el día de hoy. El gran componedor, el gran equilibrista del gobierno, que siempre está, como lo ilustramos alguna vez en la etapa de PQS, que está siempre tendiendo la mano y tratando de tender puentes
para que la alianza mantenga el equilibrio, pero Rosario Ayerdi tuvo una comunicación con Sergio Massa por una de las reuniones que tuvo hoy, ¿no? Claro, Ayerdi, bienvenido a todo el equipo, primero y principal. ¿Volvió Darío? Sí. Claro, Bienvenido, volvió Dari. Ya está. Ahora podemos poner los videos que estamos todos. Arrancamos. Rob, Eso sí primero que sí. quiero preguntarte, ¿fue almuerzo? ¿Se sentaron? ¿Hubo comida de por medio o fue un encuentro así fugaz? Una previa con Cristina Kirchner, reunión previa a la mañana y del Senado, y por eso hubo mucha especulación y empezamos a pensar si podía ser Sergio Massa el que lleve un mensaje de Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Inmediatamente del Senado ni siquiera volvió a su despacho en diputados, se fue para la Casa Rosada. ¿Para qué? Para almorzar con Alberto Fernández, es decir, el tercer socio de la alianza. Al principio se reunió con Cristina Kirchner y después con Alberto Fernández, los dos dirigentes que siguen sin hablarse. Si quieren, tenemos un audio. Que esta vez no tendió, el puente fue él, no tendió puente. Claro, ¿no? fue él. De un lado puente, hacia el otro. mismo. Fue él. Mucha especulación sobre si llevó un mensaje de Cristina Kirchner. Él mismo nos lo responden para que sepas. Ah, bueno, Le entonces preguntamos- tenemos material en exclusiva, como decimos en este programa. Eddie, alta data. De Rosario Ayerdi. ¿Qué haces? Sí, para que te quede claro, digamos, más o menos. Lo del Senado lo tenía programado, está muy enfocado en el tema de las leyes que de alguna manera nosotros mandamos a Senado, se transforman en ley mañana, y de lo que Senado me tiene que mandar a mí. Centralmente apurar construcción, poner en marcha el tema de industria automotriz y en el caso de lo que es el tema Senado, la llegada de la ley con el tema del fondo. Y después, había quedado, en realidad había quedado en hacerlo la semana que viene, pero como se aceleró lo de la sesión de mañana, la convocatoria nuestra a la sesión de mañana, la convocatoria de la oposición a discutir en comisión el tema de boleta única, bueno, Alberto me dijo de almorzar hoy y quedaron combinadas, pero no tiene ninguna correlación con el funcionamiento del Frente de Todos, ni la cuestión de debate interno, tiene que ver con el tema laburo. Con Alberto quedé en el impulso a la ley de la industria automotriz para la semana que viene, que además hay un anuncio importante de Volkswagen, quedé con el tema, le conté que sale mañana cannabis y cáñamo industrial y sale construcción. Está el tema de nanotecnología, que para nosotros es importante porque es exportaciones con valor agregado. Estaba el tema también, digamos, ahí pendiente, que es una ley corta de hidrocarburos que están trabajando los diputados patagónicos, pero que es importante asociada a petróleo y a gas porque, digamos, nos mejora el perfil exportador para el año que viene. Fue eso. Yo sé que en este contexto se arma mucho de versiones y qué sé yo, pero centralmente fue eso. Bueno, no pasa nada. Estamos todos tranquilos, Charlemos de otra chicos. cosa. ¿De qué hablamos? No sé, vamos a la guerra de Rusia y Ucrania. Gestión, nada de interna. No, quedaron combinadas, dice, la reunión con Cristina estaba pautada de antes, se aceleró la de Alberto Fernández. Yo te digo, me voy a jugar ahora, me voy a jugar con esto. El viernes Cristina le baja los decibeles a la pelea que hay con Alberto Fernández. O sea, nosotros pensamos que vamos a ver una Cristina Kirchner, quizás con mucho mensaje o respaldando, diciendo las cosas que dijo el Cuervo Larroque. Yo te digo que el día de hoy, un Massa hablando con Cristina, un Massa después hablando con Alberto Fernández, creo que le va a bajar, se les empieza a bajar los decibeles a la interna del Frente de Todos. Me la estoy jugando, Disculpame, Rodio, las últimas veces que Cristina habló fue muy polémica. Hizo una crítica general, ¿no?, a la política, pero fue va a dejar títulos, disruptivo. olvidemos, ¿no?, porque cada vez que habla Cristina va a dejar títulos. Ahora, nosotros estamos pensando en si redobla las declaraciones del Cuervo Larroque o si sale a avalar las declaraciones del Cuervo Larroque, a señalar a los ministros que se tienen que ir, como lo hizo el kirchnerismo, o sea, que y demás. Más que títulos va a volver a aprender el interpretómetro, digamos, Claro. todos interpretando lo que dijo Cristina. Ahora, déjame que te haga una pregunta y me la hago a todos porque es una pregunta no retórica, pero es en voz alta sobre algo que no sabemos.
Si Cristina le va a bajar el tono a lo del viernes en Chaco, donde le dan el honoris causa y le puso un título rimbombante, estratégico a su disertación, quiere decir, uno, que Massa la convenció de que baje los decibeles, o dos, que lo que hubo entre Cristina y Alberto con Massa en el medio fue algún acuerdo de algo. ¿Puedo hacerte un C? A ver. ¿Y si hay una tercera opción? A ver. Y empiezan a jugar, como ya sabemos que pasa muchas veces en la política o en la estrategia de negocios, policía bueno, policía malo, y Cristina es públicamente un poco más moderada y sofisticada, de hecho, hay que decirlo, políticamente cuando habla es sofisticada, da crítica sin mencionar, es implícito el mensaje, no explícito, y tiene, digamos, a sus seguidores, a sus funcionarios, que salen y son muchos más duros en Putin, público. que van con los tapones de punta. Y si seguimos con un Cuervo Larroque así, o con un Sergio Berni que también... Sí, porque la verdad que, responde. Marce, que Cristina Kirchner diga las mismas declaraciones que el Cuervo Larroque ya es romper el frente de todos, ¿no? Entonces es difícil que... o quizás iba hacia eso la vicepresidenta. Bueno, hoy empezaron a dialogar de vuelta, o hoy Sergio Massa, que hubo semanas en donde no quiso saber nada con ser mediador, bueno, estuvo con uno y estuvo con otro en el mismo día. Hay que ver qué es lo que pasa a partir de ahora, sobre todo con esos tres funcionarios. Igual no es lo mismo que ocurre del lado de Alberto, porque digo, Aníbal Fernández hablando de estupideces, Alberto Fernández no lo vas a escuchar nunca en ese nivel, ¿no? Me parece que siempre las segundas líneas Claro. están Te digo una cosa, diste la tecla para nuestro próximo audio, porque estamos con... Déjame que plantee una cosita sobre... No, volvemos ahí a Cristina. Recalculando. Nunca Cristina, esto es experiencia pura, nunca Cristina cuando habla le deja de hablar a los propios, a los Siempre. suyos. El mensaje a su gente. Y su gente está esperando definiciones por parte de la jefa, ¿no? Bueno, el núcleo duro. Eddie. Exactamente. Pero yo vuelvo a insistir sobre esa pregunta. ¿Y si el núcleo duro habla no por ella, sino a través de ella? Digo, Máximo Kirchner, no hay dudas que cuando habla un poco emparentada con la ideología de su madre y jefa política. Y no hay dudas tampoco que la llegada tarde hoy de Guado de Pedro, más allá de que hubo un argumento personal... ¿Vos decís que sí fue estudiado? No creo que haya ningún castigo porque haya llegado tarde. Y es uno de los ministros más relevantes hoy, porque es el ministro que representa a Cristina en esa reunión. Máximo había faltado una sesión del Congreso por ir al primer día de clase de su hijo. Y hoy tuvo, un problema de salud de uno de los hijos de Guado de Pedro. ¿Qué sabe Rosario Ayerdi que pone caritas y dice...? Los miro atentamente. Hoy la verdad que hay que leer todo en gestualidad política y en mensaje político. Es cierto que desde el entorno de Guado de Pedro se encargaron en decir que tuvo un inconveniente con su hijo. Lo cierto es que ahí falla la política, o lo hacen fallar a propósito, o falla la comunicación. Porque la reunión de gabinete estaba planteada desde el lunes, ¿no? O sea, que había convocado Juan Mansur. Si sabían que los funcionarios no iban a ir, si sabían que iban a llegar tarde, ¿no era mejor adelantarse a las especulaciones que se empezaron a hacer por las ausencias o por los retrasos? Sí, o lo hacían más tarde, ¿no? Digo, total, claro. no es que son muy madrugadores en general en hacer las convocatorias oficiales. Hablando de oficial, Eddie, te decía, ¿por qué no escuchamos cuál es la versión oficial? Porque a todo esto, ¿a dónde estaba el presidente cuando se dio esta reunión? Fíjate lo que decía Cerruti. El presidente no participó de la reunión porque es una reunión de gabinete convocada por el jefe de gabinete. Es lo que se estila y es el jefe de gabinete de ministros el que convoca a los ministros. Los convocó para hoy. Quedó acordado en la reunión que esta reunión se va a hacer cada 15 días, lo cual va a permitir que todo lo que hoy se puso en marcha en cuanto a los temas que cada uno tenía para informar, que son muchos y que todos los ministros y ministras están muy entusiasmados con los temas de su área, porque vemos que todas las áreas están desarrollando una enorme gestión. Lo que nosotros no estamos debatiendo es que este es el modelo económico que contacta con las clases populares, que contacta con los vulnerables, que contacta con el modelo de país que representamos como Frente de Todos, y si tenemos algún tipo de discusión no tiene que ver con respecto al modelo, sino con la profundidad y el tiempo, la aceleración o no de la redistribución, y esas son las discusiones que son saludables dar. Gracias. Y ahí estaba entonces la explicación de Gabriela Cerruti de por qué el presidente no había ido, que había estado la reunión presidida por el jefe de gabinete. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Ahí estaba, aparte del jefe de gabinete, Juan Mansur, Jorge Tayana, que es el ministro de Defensa, y Carla Bisotti, que es la ministra de Salud. Carla Bisotti salió a decir que están mirando con atención y con preocupación el crecimiento de casos de COVID-19 una vez más, y llamó con vehemencia a darse las vacunas de refuerzo y a seguir usando el tapabocas, sobre todo en lugares cerrados. Sí,
que es una discusión que se abandonó, pero el debate sigue a nivel mundial sobre el tema del COVID y el rebrote, así que ameritaba este punto aparte. Pero volvemos de nuevo sobre la política. Esta reunión que se dio muy temprano y que como corolario tuvo a la portavoz oficial diciendo el presidente no fue y se va a dar cada 15 días, uno se pregunta, y voy con Dari Mizrahi, reuniones de gabinete en otros países, ¿cómo son? ¿Va el presidente o no va? La verdad es que depende, varía. Lo habitual en general es que sí participe el presidente, digamos, cuando hay de este tipo de reuniones de gabinete. Es muy raro, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, que el que sería el jefe de gabinete, el equivalente, el Chief of Staff, haga una reunión sin la presencia del presidente. Es raro, porque en definitiva quien toma las decisiones es el presidente, con lo cual es una reunión de más bajo nivel. Pero también se puede hacer, ¿no? Bueno, porque digo, a ver, ¿cómo sucede en otros países? Porque tal vez estamos cuestionando algo y en otros países es de esta manera. Sí, es insólito, Eddie, que no haya habido una conclusión. Después de tanto tiempo sin reunirse, ¿no hubo una información un poco más sólida en cuanto a rumbo de la política o a criterios en común? ¿No hubo anuncio? ¿Cuáles fueron los temas centrales? Bueno, nos está diciendo Cari, la productora, nuestra productora, mira, que las chicanas por este mismo tema que estoy diciendo vinieron por el lado de la oposición. Y fue Felipe Miguel. Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, terminó la reunión de gabinete en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, como todos los miércoles, con todo el equipo, se trabaja en la planificación y el control de gestión, dando por hecho, como quien no viene, como quien no quiere la cosa, que mientras se hablaba de que en la Casa Rosada había una reunión de gabinete después de 6 meses, el jefe de gabinete porteño salió a decir, nosotros nos reunimos. Pero toda la Marce, semana. también remarca con todo el equipo. Con todo el o sea, equipo. hubo 4 ausentes en el gabinete nacional y una llegada tarde, me ¿Cuáles parece. fueron los ausentes? Repasemos. Claro, los ausentes, bueno, llegó tarde Eduardo Guado de Pedro. Sí, claro. Lamens, ausente de viaje. Ferraresi, ausente de viaje. Tristán Bauer con coronavirus. Y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que tuvo una operación la semana pasada, fueron los ausentes en esta reunión de gabinete. Estaban todos justificados, no es que se hicieron Estaban la rata. justificados, pero el error fue no contarlo antes, Eddie. O sea, porque ahí empezaron todas las especulaciones. Porque uno podía pensar también que Alexis Guerrera, que respondía a Sergio Massa, ausente, podía tener que ver también con una interna. Bueno, ¿por qué no se contó? ¿Por qué se dejó especular sobre las ausencias, sobre las llegadas tardes y después recién se dio la información oficial? Pero perdón, estamos en un país que ya tiene la tecnología aprobada por el COVID, que se pueden hacer reuniones detrás de una pantalla. Y te miro, Martín, ¿cuántas ya son las audiencias que se hacen en la justicia y se hacen a través de internet, con algún programa de esos que se utilizan para la comunicación? Nadie de estos ministros se pudo sumar, aunque sea un ratito, a través de una pantalla de celular, nada. Bueno, es que tal vez el objetivo de la reunión, más que ser una reunión de gabinete de trabajo, era una reunión política. Digo, lo que quería mostrar era eso. Sensación de reunión, diría Aníbal Fernández. Una sensación de unidad. Tal vez más que una reunión estrictamente de Después vamos a mostrar la foto del convite. funcional. En un ratito la vamos a mostrar, porque para ver las caras, ¿viste? A mí me encanta analizar las caras, Sí, ¿no? ahí mientras nosotros hablamos, están sobrevolando nuestro dron en la casa de gobierno, viendo las caras de los ministros y cómo tomaban el cafecito y se miraban entre ellos y qué sé yo. Ahora, no se habrá hablado de gestión, no hubo conclusiones, se actuó la imagen de unidad. Y ahí Rosario Ayerdi tiene información sobre cómo vino Rosario hoy. ¿Qué está aplaudiendo, Alberto? ¿Así? ¿Está aplaudiendo? Bueno, es un día caliente, chicos. Si hoy no sale a la cancha... Claro, si no traías información hoy. ¿Qué está aplaudiendo? ¿Qué es esa imagen que pusiste aplaudiendo? Alberto aplaudiendo. Sí, nos gustó con Agustín de la producción, nos gustó poner un Alberto aplaudiendo a su gabinete. ¿Por qué? Porque no va a hacer cambios Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández sostiene que quiere gobernar con este gabinete, a pesar de que el kirchnerismo le sigue insistiendo que tiene que hacer cambios. El presidente que dice, no voy a modificar a mi gabinete, voy a seguir adelante. Creo que estamos bien en el rumbo que estamos llevando, sobre todo al gabinete económico. No quiere el presidente mover a los miembros de su gabinete y es un mensaje también para el kirchnerismo. Hay que ver si después de esta reunión que hubo con Sergio Massa, a Cristina y el propio Alberto Fernández, por separado obviamente, si empiezan a negociar quizás un cambio de rumbo sin cambio de gabinete. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. ¿Sabés lo que no vi? En las fotos, ¿hay alguna donde se los vea en el mismo cuadro a
Martín Guzmán y Guado de Pedro? Lo que pasa es que es una muy amplia, entonces No. es una mesa difícil. larga. Igual en un ratito vamos a mostrar todo ese material, lo vamos buscando, si te parece, Cari. Me parece que es interesante escuchar lo que dijo Mansur, que lo veíamos ahí muy sonriente, pero de él se habló muchísimo también, como uno de los posibles cambios, ¿no? Una persona del ámbito político muy relevante que quería volver a su Tucumán porque siente que acá como jefe de gabinete su rol había quedado dibujado. Se escuchó mucho y de un lado y del otro, ¿eh? En Off the Record te lo decían de los dos lados. ¿Por qué no escuchamos lo que dijo hoy Mansur cuando terminó esta reunión? En ese sentido yo creo que está claro. Nosotros primero no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de odio, ni mucho menos. Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son valorables y sanas dentro de un espacio, pero los funcionarios en el Poder Ejecutivo lo define el presidente de la Nación. Sí, esto es un equipo de trabajo y todos trabajamos en forma coordinada y bueno, cuando Cristina fue presidenta fuimos compañeros de trabajo con Jorge y hay muchos ministros que hoy formaron parte de aquel gabinete. Yo mismo fui ministro en aquella oportunidad, así que hoy hay un ambiente muy lindo, un ambiente de colaboración, un ambiente de intercambio, un ambiente en el cual, miren, empezamos a las 7:30 de la mañana y recién terminamos. Eso habla a las claras de este intercambio muy constructivo, vinculado fundamentalmente a la gestión y priorizar las demandas hoy que tiene el pueblo argentino. Así que en ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando con esta dinámica. En este equipo a veces tenemos puntos de vista diferentes, pero no nos anima ninguna clase de odio. La pelota. Hay que aclarar que en un gobierno no te anima ninguna clase de odio. Lo que están interpretando que se ve del lado de afuera, ¿no? Eddie, yo tenía un docente en el secundario que me decía, Pagano, no aclares que oscureces, porque yo cuando levantaba la mano para aclarar algo metía la gamba. Era una aclaración que no sé si ameritaba hacerla. Es raro aclarar que no se odian. Le preguntaron, la pregunta fue La pregunta es, ¿hay odio? O sea, entonces él tiene que responder sobre eso. Podría haberla obviado, de todos modos, ¿no? Él que sabe esquivar las declaraciones, podría haberla obviado. Señores, esto es un gobierno, ¿cómo va a haber odio? ¿Qué clase de pregunta es esa? No, fue como una cosa así. No nos anima ningún tipo de odio a nosotros. A decir que un ambiente muy lindo... Sí, no, eso. Me parece como un poco, ¿no? Demasiado. Sí. Se nota que el ambiente no es muy lindo, ¿no? Todo menos lindo, tal vez. Todo menos lindo. La verdad que la palabra sí, lindo... Yo viste que yo siempre miro el otro lado. Y yo tengo una visión así un poco entre paranoica y cinematográfica de la realidad. Yo digo... Nos editan un poco, ¿no? O sea, nos dicen, a ver, hablen, interpreten, analicen, digan todo lo que piensan de este odio y de que nos estamos peleando y que sea el tema, porque también hay una gran cuota de entretenimiento en todo esto, no lo neguemos. Sí. La política es espectáculo, la política es televisión, es redes sociales, es actuación, también. Pero muchas veces te dicen, eso lo interpretás vos. Acá lo que se está matando públicamente son ellos. No hay una interpretación de, bueno, tal. Pero no hace falta interpretar. A ver, Aníbal, la verdad que la metáfora de Aníbal, de que yo no sé con qué camiseta están jugando estos muchachos, es como Bilardo cuando le dice en el primer tiempo Argentina, Brasil, a Italia 90, chicos, pásensela a los de blanco, dejen de pasársela a los de amarillo, ¿no? El deporte nacional, esto digámoslo, es interpretar a Cristina. Claro. Bueno, Cristina es interpretar. Cristina es el oráculo. Que además ella dice que no necesita el oráculo de interpretadores. Delfos que iban, subían a la montaña y escuchaban y después venían y te decían lo que habían interpretado, lo que había hecho una piedra. Eddie, ¿no? De los propios y de los ajenos, porque como bien vos siempre marcás, también para la oposición marca el relato. Lo que hace o deja de hacer Cristina es tomado como referencia para propios y ajenos. Es el eje de la política argentina. Absolutamente, por eso decimos que es la líder del espacio, también una de las líderes políticas con mayor fortaleza. Ahora, también habló Jorge Tayana. Sí. Vamos a escuchar a ver si dijo algo distinto. Mire, yo me pasé los últimos 2 días en el medio del mar, pero de todas maneras, yendo a un homenaje a los víctimas del ataque al Belgrano. Así que estuve 2 días prácticamente solo con un teléfono satelital que tenía el barco, con poca noticia, pero salvo eso, y escucho al ministro en la reunión, y lo que he leído de los distintos analistas y consultoras económicas, es que este mes la inflación va a ser más baja que la del mes pasado, lo cual es esperable que así sea, porque la del mes pasado fue
sumamente alta, así que esperemos que baje, simplemente eso, y que ese descenso sea el comienzo de un descenso que se sostenga, porque es obvio que estos niveles de inflación son muy, muy elevados y son muy destructivos, sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Y ahí estaba Jorge Tayana un poco recordando, gracioso diciendo, bueno, yo la verdad que los últimos 2 días estuve en el medio del mar, como diciendo, no sé nada, no vi nada, no sé quién es la Roque, no sé quién es nadie. Y tengo ganas de volver al medio del mar. Claro, qué elegante, ¿no? Forma de decir, no quiero meterme en esta. Toda esta discusión que veníamos contándote con Eddie tiene un trasfondo, por supuesto, de la economía, y ahí vemos las imágenes de la reunión de hoy, todos con cara medio de póker, pero ninguno está sonriente ni se ve linda la cosa, como decían. Si fuera técnicamente... Guzmán no se sacó el barbijo para disimular. Si fuera técnicamente posible, me gustaría que en la visión general del gabinete, toda la mesa... lo congelemos para ver dónde se sentó cada uno, porque es interesante. Porque, viste, nosotros estamos interpretando todo acá. No, y es interesante que Guzmán nunca se sacó el barbijo, como para que no vean su cara. Claro, el único que no se sacó. Ahí estaba. El único que no se sacó el barbijo. Mira, ¿dónde está lo lindo? No, con todo respeto lo digo, pero no hay una expresión de holgorio, risas. Mirá, bueno, digo, la verdad, no parece ese clima de que está todo lindo. Esta reunión que tuvo como corolario, por supuesto, todas estas expresiones públicas de quienes participaron, tiene un trasfondo, que es la situación económica, y que en unos días se va a ilustrar en un número. Y te queremos anticipar uno de los números del día. El número del día es un promedio de la ecuación de los privados. ¿De qué? De la inflación de alimentos. Por acá viene la mano de donde empiezan las críticas de propios y también de ajenos. El número del día es 8%. 8% es lo que le está dando en promedio al sector privado, es decir, a las consultoras privadas, Eddie, la inflación de alimentos del mes pasado. Ya cerrado el cómputo de abril, se actualizó y da 8%. Solo de alimentos. ¿Por qué me concentré acá? Porque es lo que te marca la línea de pobreza e indigencia, Eddie. Es el bolsillo y es la vida cotidiana. Pero déjame que te diga una cosa, a ver si yo veo bien, porque vos seguís minuto a minuto estos números. Siguiendo los promedios de lo que se viene dando, si hay un 8 en alimentos, la general no baja de 6. No baja de 6 y de hecho muchos están diciendo, ojo, porque hay un numerito que hay que mirarlo con mayor atención, que es el número que se llama núcleo, inflación núcleo. Sé que es algo técnico y por ahí vos en tu casa te aburrís, pero te lo cuento de esta manera. Cuando pulís todo lo que es producto estacional, entonces, bueno, esto lo justificás, que el tomate, que la lluvia. Cuando le sacale lo estacional a todo, te queda una inflación, que es exacta y precisa. Y da 6,7% en muchos privados esa inflación. En otros da 6,5%. Poner el número que quieras, pero está dando arriba de 6, Eddie. O sea estaríamos repitiendo en marzo, en abril. Para algunos privados sí. ¿Qué dicen otros? Ojo, porque el gobierno en esa ponderación toma tal vez algunos números que han sido consensuados con empresarios supermercadistas. En el relevamiento del INDEC tiene un peso importante eso. Lo relevado en función de lo pactado. Ahora bien, la expectativa de los privados es importante. Hasta ahora tampoco hubo demasiada diferencia entre privados y la estadística del INDEC. Por eso sí se hace creíble la estadística del INDEC. Pero déjame decirte que este 8% vislumbra un problema muy importante que tiene que ver con el bolsillo. ¿En qué nivel de paritarias tenés que ubicarte para no perder contra la inflación? Este número proyectado, incluso aunque en el segundo semestre logren bajar la inflación, ya te está hablando de un número del 60% de base de inflación para este año. Muy lejos del 50, del 45, que en algún momento se ilusionó Guzmán con poder lograr. 8% que generó fracturas. Y la crítica del día, la crítica que tiene que ver con el resultado de esta reunión, tratar de apaciguar, pero por detrás se critican y mucho, es a las personas que te vamos a mostrar en pantalla, que son los grandes criticados de la gestión. Me voy a correr un poquitito para no taparlo. Ministro de Producción, Culfas, de los más criticados. Se argumenta aquí que si bien hubo un rebote de la economía, obvio que iba a rebotar la economía si veníamos del tercer subsuelo, hacer un poquito las cosas bien y abrir y que el COVID no te juegue una trampa mortal iba a hacer que logras ese rebote. Pero ¿qué se le está adjudicando a Culfas? Que se le fue de las manos la negociación con el empresariado. Hay una parte del liderazgo que sigue Cristina, es decir, de esos economistas o de esos funcionarios que están detrás de Cristina, que dicen, a Culfas se le fue de las manos la negociación con los empresarios. Están haciendo lo que quieren, ni incluso eso pactado de precios no sirvió para nada.
Obviamente que el eje de debate sigue siendo Guzmán, el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay quienes dicen, ¿está más con el Fondo Monetario que con el gobierno local? Pero por lo pronto el presidente lo escucha y sigue la receta que Guzmán le dice. Incluso cuando Guzmán, me habían contado, cada vez habla con menos miembros del gabinete. Hoy lo veíamos ahí sentado, con el barbijo tapado. Habla muy poco con otros funcionarios. Eso también está empezando a molestar. Funcionarios que no son los que responden a Cristina, sino que fueron sentados convalidados por Alberto, dicen, Guzmán no nos habla. Guzmán no nos cuenta, no nos dice, y nosotros tenemos que dar respuesta a determinados sectores, pero Guzmán no nos atiende el teléfono y es el que tiene la caja. Por eso es Guzmán. Podría ser otro apellido, pero el ministro de Hacienda y que maneja las finanzas de la Argentina tiene la caja. Ahí está el problema. Y otro que está siendo muy criticado es Moroni. ¿Por qué? Porque las estadísticas de empleo privado están muy mal. No hay un crecimiento de la oferta del empleo privado y por sobre todo, también hay que decir, se está criticando cómo se gestionan las paritarias. La verdad, hay que decir también que en una Argentina donde no se sabe a ciencia cierta hacia dónde va la inflación y que se está gobernando sin presupuesto, es difícil tener una directriz. Ahora, ¿fue un funcionario de segunda línea el que lo criticó a Moroni? ¿Fue un gremialista? No. Vamos a mostrarte el tuit de hoy que tiene un mensaje implícito y que, tiro por elevación, va hacia el ministro de Trabajo. Y es un tuit de la vicepresidenta de la Nación, que habla justamente de este tema. Habló por sus tuits. Habla Cristina por sus redes sociales, habla a través de las redes sociales del tema paritaria. ¿Por qué? Porque se empiezan a cerrar paritarias. Y lo que el gobierno pretendía, que era una pauta salarial que no superara el 50%, lamentablemente quedó trunca como expectativa. Y la propia vicepresidenta celebra una paritaria. Una paritaria que es la del sector de bancarios. Que pararon el jueves de la semana pasada, ¿no? Exacto. ¿Y qué dice el tuit? Felicitaciones, compañero Palazzo. Y el número, porque lo importante es el número, está felicitando a este delegado gremial por obtener una paritaria del 60%, obviamente, que se tiene que revisar y ajustar por la paritaria por inflación hacia fin de año, pero fíjate que el número que festeja Cristina es 60%. Y el gobierno, los funcionarios del gabinete, empezando por Moroni, seguían la directriz de Guzmán de avalar un 50 y no más. Cristina está marcando una hoja de ruta. Por eso digo que si bien digamos es cierto... que fue un palazo a Moroni. Sí. Claro. un palazo a Moroni hablando de palazos. Pero por eso me quedo con lo que decía Rosario. Tuviste bárbaro, me encantó tu chiste. Gracias. Ro, vos decías que iba a bajar el tono. Claro. Pero pará, porque esto no baja nada el tono. Molestó muchísimo. Pero estos son los mensajes que Eddie dice, tenemos que sacar, tenemos que empezar a interpretar el interpretrómetro. O sea, tenemos que empezar a interpretar de vuelta a Cristina. No es tan directa como se pensaba que quizás vaya a ser el viernes. Hay que ver con que Cristina nos encontramos el viernes. Pero te agrego un datito más, porque vos recién habías puesto las fotos de Moroni, de Culfas y de Guzmán. ¿Sabes? Falta alguien más. Sí. ¿No sabes cómo fue el orden hoy del gabinete de cómo hablaron? Se presentó Juan Ros, que es el secretario de Medios, y después hablaron en orden de importancia Guzmán, Culfas y Moroni. Fueron los primeros tres. El triunvirato de exactamente, los criticados. O sea, el triunvirato que tanto cuestiona el kirchnerismo. Bueno, habló Juan Ros y después inmediatamente Martín Guzmán. No se sabe bien lo que decían, pero los cartelitos decían estamos ratificados. ¿No? Estamos ratificados. Si estamos acá es porque no nos vamos. Ahora, yo me hago una pregunta con este tema, porque me parece importante. El kirchnerismo es el que está cargando, saquemos a Culfas y a Guzmán, son los ministros más puramente económicos. Este es el ministro de Trabajo, ¿no? Sí, el ministro pero es un gabinete económico. Es parte del gabinete económico, pero es el de Trabajo en un gobierno peronista, que maneja la CGT, o sea, el peronismo maneja la CGT, etcétera, etcétera. ¿Por qué no son los sindicalistas los que cuestionan frontalmente a Moroni y sí es el kirchnerismo? Y me hago otra pregunta más. El sábado, en el acto por el 1 de mayo en Campana, hubo algunas ausencias que no se esperaban en el acto convocado por Máximo Kirchner. Por ejemplo, el nuevo secretario general de la UOM, a quien se daba como un vertical kirchnerista, y no estuvo. Incluso Máximo Kirchner dijo, bueno, para que las cosas vayan bien, empecemos por estar todos, ¿no? Sí, hubo mensajes. Le tiró un palito a los ausentes. Bueno, yo sé que algunos no los dejan venir, tiró incluso arriba del escenario. Sí. Hay un punto que no es menor, que los gremialistas también no tienen nada para salir y expresarse demasiado públicamente porque las bases están enojadas. De hecho, hay gremios que tuvieron que decir, bueno, no nos queda otra que pactar semestralmente porque esto se va de las manos.
Y la realidad es que esas bases enojadas tienen un sustento, que es que la mayoría de los trabajadores que no tienen una representación gremial fuerte, porque otros sí la tienen, pero otros no tienen un gremio fuerte, no le ganaron a la inflación. Hay gremios que hicieron 38% de paritaria. Por eso mismo. Entonces, está todo tan caldeado que los gremialistas dicen, mejor doy un paso atrás, que se maten entre ellos, nosotros no nos mostremos demasiado públicamente porque tampoco tenemos demasiados logros que mostrar. Ahora, yo te decía, estos son los 3 criticados, pero este es el triunvirato económico. Hay alguien más, no sé si tenemos a mano la foto, que también se está llevando todas las críticas, no es novedad, pero es uno de los más criticados. Y desde ayer, sobre todo más, ¿no? Porque desde ayer que habló. Ayer mostró su balance de la posición del gobierno sobre la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra allí. Y bueno, recibió críticas de todos lados, incluso algunas chicanas de la oposición. Y el propio Felipe Solá, su antecesor, salió a cuestionarlo, pero sí, contanos. No, digo, cuestionan públicamente cómo se expresa, ya no por el tema del idioma, ¿no? Que eso fue un poco de la chicana de la oposición, sino cómo se expresa cuando habla de la posición argentina. Se le criticó en el seno interno del gobierno, Rodo, no sé si tenés la misma información, cierta tibieza a la hora de marcar la posición que va a tener también de ahora en adelante Argentina en esta guerra entre Ucrania y Rusia, y también el desconocimiento sobre otros contextos que tienen que ver con Latinoamérica. Lo cierto es que el canciller, a que se lo critica y se lo apunta, es uno de los hombres de mayor confianza de Alberto Fernández. Dijo que se violan los derechos humanos en la Argentina. Sí. Dijo eso. Bueno, fue muy criticada esa frase. A ver, incluso sorprendió ayer a última hora, a la noche, un tuit de Felipe Solá, ex canciller, criticando justamente la posición del Senado de Santiago Cafiero, ¿no? Con respecto a Venezuela. Algo que Santiago Cafiero después salió a aclarar diciendo que él, cuando decía que se rompen las relaciones, hablaba de lo que pasó con el gobierno de Macri con Forí en su momento. Pero recibió estas críticas, no solamente de la oposición, sino también parte del fuego amigo, ¿no? No del kirchnerismo esta vez, o sea, porque siempre también había sido cuestionado. Ahora, no nos olvidemos que mientras Cafiero está haciendo sus expresiones y sus explicaciones en el Congreso, mientras tanto, Cristina ya se reunió con representantes muy relevantes de la Embajada de Estados Unidos, Guado de Pedro viajó a Israel, hubo un encuentro también de Guado de Pedro Cristina con el Papa. Recibió a la le están marcando la agenda y el canciller está acá en Buenos Aires. A la jefa del Comando Sur, nada más y nada menos recibió. La verdad que fue todo un gesto ese de Cristina Kirchner. Después de haber recibido al embajador Stanley, recibe a la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que es básicamente todo el sector de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se dedican al Cono Sur, digamos. Está un poco desdibujada la imagen de este canciller. No sé si por ausencia marcan presencia de otros funcionarios, pero la realidad es que hoy está como canciller, está un poco la verdad que si hay un albertista en este gabinete es Cafiero, ¿no? Claro que igual sí. Yo te digo otro, Juanchi Zabaleta. Te pongo primero a Juanchi Zabaleta. Los de origen territorial y del tienen otra carrera. Claro, tienen otra carrera y tienen otro futuro, pero Cafiero... Igual lo que dijo respecto a los derechos humanos... Acuerdos internacionales, porque vos, Dari, nos vendiste algo que era un tema que, con toda la crudeza que tiene una guerra, uno dice, bueno, habrá una oportunidad para este país que también está en crisis como es Argentina, colocar sus productos afuera. ¿Algo hizo el canciller al respecto? ¿Algún lazo comercial? Porque se supone que es el momento de sacar provecho de la situación del mundo. Lo que trascendió obviamente cuando fue y estuvo hablando en Medio Oriente, en ese caso en Emiratos Árabes Unidos, que quedaron en evidencia sus dificultades para hablar en inglés, pues justamente se llevó de ahí algún tipo de acuerdo a Argentina para recibir ciertos fondos, para intercambio comercial. No es una gestión claramente destacada. Ahora, más allá del punto de Cafiero, que claramente no es un especialista, ni tiene un historial muy vinculado a la política exterior, tampoco lo era Solá. Ambos me parece cancilleres, yo diría, quizás no las personas más adecuadas para el puesto. Ahora, la realidad es que lo que revelan ambos casos es la poca importancia que el propio gobierno me parece que le ha dado a la política exterior. Digo, cuando vos cambiás un canciller en medio de una cumbre, recuerden cómo fue la salida de Solá del gabinete. En medio del avión, en una escala, a una cumbre de un organismo como la CELAC que Argentina pretendía presidir, le dicen, bueno, no, cambiamos ahí el canciller. Bueno, eso me parece que habla del gobierno más que de los cancilleres. Bueno, internas que digo, sí, van a seguir, porque todo bien con la reunión. Ya se van a ir agrandando y van a aparecer nuevos focos en otros ministerios. Y bueno, hoy en este programa te lo vamos a ir contando porque como estás viendo, tenemos muchísima información.
volcamos un poco la agenda para que sepas para otro lado, un lado verdaderamente grave, tiene que ver con la situación en Rosario. Tenemos la tapa de Para que sepas de hoy, está sentada acompañándonos y es socialista, es estoica, nos está escuchándonos pacientemente Mónica Fein, que fue intendente de Rosario, que es presidenta del Partido Socialista, que es diputada nacional y que sabe del tema, este tema que es la inseguridad, el crimen organizado en nuestra querida ciudad de Rosario, y jugando un poco negativamente con las palabras de un punto de vista negro, una foto de gendarmes en barrios populares, marginales. Rosario nunca estuvo tan lejos de la seguridad, de la calma, algunos dicen que de Dios. Guerra narco y grieta política. Esta es la tapa de PQS de hoy. ¿Qué está sucediendo en Rosario? ¿Qué sucedió en el día de hoy? Después de varias postergaciones, empezó el juicio a uno de los capomafia más importantes, que se llama de Rosario, más poderoso, que se llama Máximo, le dicen el Viejo, y se llama Cantero de apellido. Mientras este juicio empezaba, los dos fiscales fueron amenazados, incluso amenazados de muerte. A este hombre que les cuento se lo acusa, entre otras cosas, de ser el jefe de un verdadero ejército armado que hace todo tipo de acciones violentas y a los tiros, desde agresiones, vendetas, marcadas de casas y de domicilios, etcétera, etcétera. Y los dos fiscales terminaron amenazados. Vemos un pequeño informe y ya nos vamos a hablar con Mónica Fein. Una seguidilla de asesinatos. Por favor, llamen una ambulancia urgente. Lo notamos como un hecho extremo que, pese a que se inscribe en una trama criminal vinculada a los monos, nos pareció algo significativo y un intento de generar conmoción dentro de la ciudad. Pero, ¿qué le da a 2 lucas para que le tire a la pared, boludo? Le doy 1 luca, le doy. Encima te la vamos a pasar ahora. Dale, 2 lucas, En este caso no era un aviso contra la justicia provincial, sino contra la justicia federal. Más de un homicidio por día en la última quincena, casi 100 en lo que va del año. Veías la síntesis de lo que ocurre en Rosario hoy. El presidente de la Nación se acordó con el gobernador Perotti el envío de 300 nuevos gendarmes allá. Ya confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que están yendo. En octubre habían ido 575 gendarmes ya recibidos por el propio gobernador. La situación no para. Gracias por estar acompañándonos, Mónica. Vamos a hacer un resumen de lo que está sucediendo con nuestro especialista en temas judiciales, que es Martín Angulo, que tiene muchísima información al respecto. Algo, Eddie. No soy especialista en la materia, pero me acuerdo que cuando se había desarmado la banda de los monos, había una ilusión y expectativa de que se había culminado con el dominio del narcotráfico, porque es un dominio territorial, casi una suerte de Colombia dentro de nuestro país. Parecía que esa ilusión, que estaba tan cerca de lograrse, se desarmó. Entonces, lo primero que me interesa, Martín, es ¿qué pasó? Porque esa era la banda que dominaba. Parecía que caía esa banda y que se terminaba con esta, que había sido una década, Mónica, no sé si corregime, sino una década de dominio de narcotráfico en esta ciudad. ¿Qué pasó después de eso? Los que conocen de cerca el lugar cuentan que hoy el principal problema no es el narcotráfico, como era tal vez hace una década. El problema es lo que dejó el narcotráfico. ¿Y qué dejó el narcotráfico? Sicarios, la disputa territorial por otros negocios, los famosos cobros de peaje. Hubo casos de comerciantes que han contado que hay bandas criminales que le van a pedir plata para no hacerles nada. ¿Sí? Digo, para... Si no me pagás, te reviento. Si no me pagás, te reviento, exactamente. Y el gran problema queda, tal vez hoy, en estas circunstancias. Y con mucha violencia. En Rosario pasaron cosas que no pasaron nunca en el país.
Rosario vivió, creo yo, uno de los hechos más graves desde el regreso a la democracia, que fue que le balearon la casa al gobernador, Antonio Bonfatti. Digo, no hay caso similar como que le hayan baleado la casa a un gobernador. No, la investigación judicial puntualmente por ese hecho nunca llegó a dar con quienes lo hicieron, pero no hay dudas que tenía que ver con el narcotráfico porque fue en el momento más complicado de la lucha contra los monos. En Rosario se balearon edificios judiciales, se balearon casas de jueces y de fiscales. Es como si mañana acá un auto para en la puerta de Comodoro Pi o en la puerta del Palacio de Tribunales, bajan 3 personas y empiezan a los tiros. Eso pasó en Rosario. Y sigue pasando, porque vos... Los fiscales viven con medidas extremas de seguridad, algunos de ellos sin ver a la familia durante largos periodos. Vos hoy contabas que en el inicio del juicio los 2 fiscales fueron amenazados. Maxi Cantero, el jefe de los monos, en un juicio oral y público frente al tribunal, frente a los fiscales, frente a los medios que lo cubrían cuando le preguntaron cuál era su profesión, dijo contratos sicarios para matar jueces. Frente al tribunal, contratos sicarios para matar jueces. Hay varios puntos también importantes y ahora vamos a destacar uno de por qué pasan estas cosas. Rosario tenía un jefe de drogas peligrosas que se llama Alejandro Durueta. Fue condenado por ser cómplice al narcotráfico. Claro, la convivencia de los distintos poderes que deberían poner al jefe de los monos, en una de las celdas, en un penal de máxima seguridad en la que estuvo detenido, le encontraron un teléfono fijo que iba desde uno de los despachos de los directores, desde donde organizaba secuestros, el ataque a estos edificios judiciales y a la casa de jueces. Más que una celda, era una oficina VIP. Entonces vos tenés a parte del Estado que, por acción o por omisión, termina siendo cómplice de lo que está ocurriendo en Rosario. Y hay un dato que me parece importante destacar porque ahí donde ves a un Estado bobo, ineficiente, que no colabora, que tiene que ver con lo que pasa con la justicia. El narcotráfico lo investiga la justicia federal, ¿sí? Es un delito especial, como otros delitos de crimen organizado. Secuestro, narcotráfico, trata de personas. En cada provincia hay una justicia federal que se carga específicamente de estos hechos. En Rosario hay una justicia federal. Y mira este dato. El 40% de los cargos de jueces y fiscales que tienen que investigar y juzgar al narcotráfico están vacantes. Acá Mónica Fein dice que sí, con la cabeza la estamos viendo. Mónica, ¿por qué están vacantes? A ver, ¿qué pasa? Digo, ¿dónde tiene que estar los lugares? Te voy a indignar más. ¿Te indigno un poco más? Dale. La Cámara Federal de Rosario tiene 2 salas, ¿sí? En cada sala tiene que haber 3 jueces. Hoy en cada sala hay 2 jueces. ¿Sabés desde cuándo esos otros 2 lugares que están vacantes están con posibilidades de cubrirse? Pero de cubrirse, ¿eh? Ya están todo para que asuman 2 personas. Marzo del 2018. Desde el 2018 4 años. Hasta hoy está la posibilidad de cubrirse ese cargo y el Poder Ejecutivo y el Senado no lo hacen. ¿Cuál es la justificación oficial? ¿Cuál es el argumento que dan para explicar semejante vacío? No hay. Primero porque ni siquiera yo te lo voy a contestar. ¿Esto es Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura ya hizo el concurso, ya lo hizo, lo terminó. Está en el Poder Ejecutivo, ahora depende del Poder Ejecutivo y del Senado. La disputa es, la explicación que nadie te va a dar es que los cargos de jueces federales se cambian políticamente entre el oficialismo y la oposición y que no hay un acuerdo hoy para aprobar esto. Hablando de esto y de política, la semana que viene va a haber un evento ahí donde la Corte Suprema se supone que va a apoyar al Poder Judicial. La semana que viene va a haber un gesto de la justicia muy fuerte con Rosario. Los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación van a estar el jueves que viene en Rosario. Hay una asociación de jueces federales que organiza un congreso para hablar sobre narcotráfico. Bueno, los 4 jueces de la Corte van a estar presentes ahí. ¿Que es un evento importante? Es un evento como tantos otros que hay donde se discute y se trata de tratar de llegar a buscar alguna idea académica de cómo poder combatir de manera más eficiente al narcotráfico desde la justicia. Pero el gesto de que los 4 jueces de la Corte... Primero el gesto de que se haga en Rosario. Un acto formal que va a tener una lectura política fuerte. Pero van a estar los 4 jueces de la Corte, va a estar el Procurador General de la Nación, que ya por separado desde hace tiempo vienen hablando de este tema, y va a haber muchos jueces federales de todo el país. De Comodoro Pi, hoy uno de ellos me decía... Nos estamos organizando para ir en gran cantidad y dar un respaldo, que haya una foto, una mirada de lo que está pasando. Sabe que es muy tarde ya.
estábamos mirando los números de la cantidad de crímenes mientras vos hablabas en el graf. Es tardísimo, espera, vamos a darle la palabra a nuestra invitada, porque te quiero preguntar, Mónica, ¿por qué se tarda tanto en reaccionar? Es una de las ciudades más importantes de nuestro país, y no solo desde lo político, el emblema nacional de la bandera, sino también desde la economía. ¿Por qué se abandonó Rosario? Bueno, primero, Eddie y Marcela, un gusto, y quiero agregar algo a lo que recién decías. La mayoría de los que están presos y juzgados es por la justicia provincial, por asociación ilícita y asesinato. Es decir, que tarde está lo que sería narcotráfico y lavado de dinero. ¿Por qué? Por eso que decís. Porque la verdad que han dejado solo a Rosario, a Santa Fe, y además no han tomado en serio el narcotráfico. Entonces vivimos las consecuencias de tener una justicia federal de hace 40 años. Es más, nos hemos reunido todos los diputados y diputadas y senadores, nos llamó el Poder Judicial Federal de Santa Fe para pedirnos que mediemos para que se designen nuevos jueces y fiscales y para que se aplique el sistema acusatorio también en Santa Fe. Es decir, hay un abandono en las políticas, obviamente judiciales, pero ustedes lo relataban. Después de escucharlos a ustedes hablar de esa reunión de gabinete, yo digo, un gobierno nacional que se reúne y no habla, no decide sobre la inflación, no habla sobre los problemas que está viviendo una provincia y del narcotráfico, que se expresa violentamente en Rosario, pero es un problema nacional. No dice cuáles son las prioridades. Bueno, eso es lo que vivimos, los que vivimos en una ciudad que hace mucho tiempo estamos reclamando que haya una política de Estado. Lamentablemente el ministro de Seguridad, más allá que a mí no me ofrece ninguna garantía, decide discutir o pelearse en lugar de, ¿cómo hace la Corte? Instalarse en Rosario, armar, ahora nos anuncia un comando unificado. Tuvimos comando unificado, hay que trabajar, gestionar. Y la verdad que el delito más rápido que lo que va el Estado, que está, parece que en otra cosa. Ustedes lo relataban muy bien, parece que no ve cómo viven los rosarinos, los santafesinos, en general, en muchos barrios que están vulnerados en sus derechos, con una situación de miedo, de dificultad, y obviamente la justicia y los poderes, y en esto incorporo también al gobernador Perotti, que se alegra de 300 gendarmes en 3 turnos. Yo digo que es menos que los inspectores de tránsito que tiene Rosario. Y eso es lo que le está proponiendo el gobierno nacional a la ciudad de Rosario. A ver, ahora, está claro, ¿no? O sea, si vos tenés la cantidad de muertos que tenés, los delincuentes ostentando fuerza y ostentando palabras y provocaciones en medio de un juicio oral, si tenés vacantes vacías en el Poder Judicial y tenés la policía infiltrada, todo esto lo que dice que el problema es político, pero de acá a la China. Yo digo, está bien, el gobierno nacional, pero no hace falta que toda la dirigencia política diga, señores, esto es una emergencia y si no nos ponemos de acuerdo en políticas de Estado de largo plazo, esto son parches que no van a resolver nada. Porque yo digo ahí, oficialismo y oposición, como que las fronteras se deshacen, ¿no? Porque acá es la sociedad y el Estado, más que la oposición y el oficialismo. No, sin duda, Eddie, es más. Nosotros... Ustedes se acuerdan que parte de la campaña de Omar Perotti fue la paz y el orden, y nosotros dijimos, no hagamos de esto un debate partidario, porque esto trasciende y además es necesario tener una política de Estado que, más allá de los que gobiernen, siente al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno local. Es fundamental una acción de política de Estado. Bueno, lamentablemente eso no se ha dado, por eso digo, se anuncia ahora un comando unificado, que sería un poco eso, que los distintos niveles de gobierno, las distintas áreas, la justicia provincial y la justicia nacional, trabajen sobre un tema. Lamentablemente esto no se está dando. Y creo, y lo digo desde un lugar que lo viví, de la oposición, está sentado en un Consejo de Seguridad hoy en Santa Fe donde no fue el gobernador. Bueno, claro que debe trascender las disputas partidarias. Debe ser una política de Estado porque lo está pidiendo la ciudadanía y porque mis hijos que viven en la ciudad, como mis nietos, viven en una situación de suma complejidad. Ninguno de nosotros tenemos nadie que nos custodie. Vivimos en una ciudad donde hay una gran horizontalidad, pero tenemos la mitad de los patrulleros custodiando a los fiscales o jueces federales, provinciales que están claramente llevando a juicio a estos actores. Es un despropósito. Ahora, Mónica, a mí me ha tocado a veces
tener que hacer una cobertura en vivo. Estábamos haciendo un noticiero y de repente nos llaman, tenemos una periodista que cubre todo para A24 desde Rosario, balacera en un restaurante. Y uno parecía que estaba viendo imágenes de lamentables, eran reales, pero de una serie colombiana, ¿no? Y eso estaba pasando en Argentina. Y nos ha tocado entrevistar a funcionarios de distinta índole y todos se van tirando la pelota. Entonces vos escuchás que el funcionario provincial se queja de que le falta la ayuda nacional. El diputado que representa a la provincia dice lo mismo. Cuando llegás acá y le preguntás al funcionario de primera línea nacional qué es lo que se está haciendo, dice, bueno, acá fallan las leyes, hay que mejorar las leyes. Vas al Poder Legislativo y dice, no, lo que falla en realidad es la justicia. ¿Fallan todos o en realidad es la política lo que está fallando? Yo creo que en realidad falla algunos factores de la política, porque se necesita que todos estén sentados en una mesa. Obviamente la justicia federal está atrasada, esto que dice de no designar jueces. Hace 40 años tenemos los mismos jueces. Pero eso depende de la política. Sí, de la política, claramente. Por eso digo, en general la política. Discutimos quién forma el Consejo de la Magistratura y no discutimos cómo aplicamos un sistema acusatorio que dé mejor respuesta. Es problema de la política. Te lo pregunto sin filtro. Policía infiltrada por los narcos y el crimen organizado. Servicio penitenciario infiltrado. ¿La política está infiltrada por el crimen organizado en Santa Fe? Yo no creo. Rosario? A ver, primero fue en Marcos Paz fue donde tuvo un teléfono fijo. Es decir, que es mucho más grave que circunscribir Santa Fe, ¿no? Donde tuvo un teléfono fijo. Totalmente, tenés razón. Un informe del organismo de la Procuración General de la Nación que investiga el narcotráfico que marcó por lo menos 15 casos de jefes narcos que comprobados, que desde la cárcel seguían operando sus bandas. Se detectó que uno en Misiones mandó a matar, contrató un sicario brasilero para matar al juez que lo investigaba. Justamente por esa escucha se pudo detectar esto y no mataron al juez. Pero por lo menos hay 15 casos de 15 penales distintos, más o menos. De federales y nacionales. Hubo un juez que aplicó una medida, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero que se aplica en Italia, que es, en estos casos de bandas que siguen operando desde la cárcel, aplicarles medidas de seguridad extremas y distintas al resto de la población de los presos para que no sigan cometiendo delitos desde la cárcel. O sea, cuando decimos Rosario es una simplificación. Sí, es una simplificación, por eso quiero decir, se expresa con una violencia diferente, se expresa de una manera que obviamente impacta. Pero yo digo, el narcotráfico no elige una ciudad. Si alguien cree que en Rosario hay narcotráfico, Rosario se expresa de esta manera y es, por supuesto, un motivo terrible de preocupación. Pero el narcotráfico es un tema que debemos tratar en serio. Y digo en el Congreso Nacional, porque soy diputada, en serio en la política, en serio en la justicia, porque esto que está pasando no es un tema aislado. Y en muchos casos los sistemas penitenciarios son cómplices. Obvio. Nosotros hemos pedido que sacaran presos de la provincia de Santa Fe y los llevaran a otro lugar y siguen manejando desde las cárceles. Martín, Usted me perdón, preguntó una cosa. teníamos en Paraná un caso de un intendente vinculado con el... Claro, Sergio Barisco fue condenado. Acá tenés, mirá, Sergio Barisco, ex intendente de Paraná, ya fallecido, fue condenado a 5 años de prisión por ser una suerte de financista de un narcotraficante de esa ciudad. Un integrante de la política. Contamos el caso de Drueta, jefe de drogas de Santa Fe, condenado por este mismo caso. En Córdoba pasó lo mismo. Y tenés el caso de un juez, el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, frontera con Salta, o sea, el lugar, las fronteras de Salta con Bolivia, uno de los lugares más calientes para el narcotráfico, condenado y preso por cobrar coimas a narcotraficantes. Perdón, Mónica, que te había interrumpido. Ahora, perdón, uno escucha todo esto, Edi. Y yo te lo pregunto a vos desde el lugar que te toca, ¿no? Vos sos diputada, no porque tengas la solución, pero ¿cómo se sale de esto? Porque pareciera que hay que sacar a todas las autoridades de toda índole y volver a reformularlo. Porque si ya no se puede ni siquiera confiar en que cuando se hace justicia y hay una sentencia, el tipo que está en la cárcel queda desactivado del núcleo del mando, ¿qué le queda a la población? No hay nada que hacer. Quiero decirte que además, en estos 2 años últimos, se cambiaron 9 veces el jefe de la policía de Rosario. Es decir, cada 2 meses y medio. ¿9? 9 veces. Es decir, que ya no hay quien responda a los mandos. Y la actual jefa... ¿Y todas las veces motivado en problemas de vínculo con la delincuencia? Todas las veces por decisión del gobernador, por distintos motivos. Pero obviamente
Yo creo que es fundamental que funcione la justicia. Me alegro que la Corte vaya a dar una señal y se reúna en Rosario. ¿Vos crees que sirve eso como mensaje? Creo que es un mensaje importante en la política. Ahora, lo que resuelve es gestionar, es sentarnos en una mesa todos, como estamos exigiendo, oposición, oficialismo, la justicia federal, la provincial, e ir más rápido que el delito. Porque mientras el Estado va lento o plantea salidas muy recortadas, como 300 gendarmes que no solucionan nada, queremos gendarmes, pero no es un tema aislado de la justicia, de las políticas sociales de inclusión, de abrir muchos barrios que están, y lo hemos hecho, y ha dado resultado. Baja la violencia cuando hay políticas sociales de inclusión y mejora, pero también cuando la justicia mete preso a los que en ese barrio ponen de rehenes a todos los vecinos de ese barrio. ¿Qué debería hacer el Parlamento Nacional con este tema, según tu visión? Bueno, en primer lugar, trabajar para que se designe, dejar de discutir en el Consejo de la Magistratura cuestiones que no son de fondo. Yo quiero buenos jueces y quiero el sistema acusatorio. Estamos trabajando todos los diputados y senadores de Santa Fe para exigir los nuevos cargos y el sistema acusatorio para Santa Fe. También creo que tenemos que exigir que el gobierno nacional y provincial y la oposición, como hace la oposición en Santa Fe, se sienten en la misma mesa. Creo que daríamos un gran mensaje si comenzamos a pensar que estos temas, como muchos otros, deben superar las grietas que hoy hay en la política. Va a ir la Corte la semana que viene, va a ir el Procurador General. Me están contando que también va a ir casi en pleno la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal que está por abajo de la Corte y que es el máximo tribunal en temas de narcotráfico. Y va a haber muchos jueces de distintos lugares del país. Y hoy alguno me decía, hay un tema con la seguridad también, porque muchos de los jueces que van a visitar Rosario la semana pasada son jueces que tuvieron las causas por narcotráfico de los monos, así que también va a haber un llamado de atención en Rosario con o sea que va a terminar siendo un acontecimiento político, judicial, político. Una imagen importante. Quiero hacer una pregunta y reconozco que no tengo un nivel de conocimiento tan intenso sobre lo que pasa en Rosario. Preguntarte por qué Rosario y si es solo Rosario. Porque vos recién mencionaste mucho Santa Fe, pero el énfasis siempre nos llega desde las noticias de Rosario. Sí, yo quiero decir también, porque fui intendente de Rosario, que es una ciudad innovadora, maravillosa, que está ahora albergando unos Juegos Sudamericanos con 1.700 atletas, con miles de personas que están yendo y que funciona. Tiene un montón de cuestiones que ustedes conocen y que es una ciudad maravillosa. Creo que Rosario está en un lugar estratégico. Ustedes saben que está la hidrovía, las rutas nacionales, que es una ciudad que tiene un alto impacto por el desarrollo agropecuario de nuestro país y obviamente se expresa con una lucha de facciones para manejar el delito y que han quedado hechos de mucha violencia. Pero obviamente la ciudad de Santa Fe tiene cifras también muy alarmantes de violencia. Pero digo, se expresa con violencia en Santa Fe. Creo que la justicia tiene que avanzar para ver por qué los policías... Hay tantos policías implicados. No, porque es interesante que no perdamos de vista que hoy a Rosario por ahí puede ser la provincia entera en un mes. No, pero es que yo quiero decir, y creo que es importante que miremos a Rosario para entender que el narcotráfico y lavado de dinero no se circunscriben a ciudades. Claro. Es un tema grave y la justicia federal debe avanzar y exigir. Y nosotros, desde la política, tenemos que tomar esto desde otro lugar, desde las reuniones de gabinete serias hasta que funcionen el Congreso, los órganos. ¿Vos crees que la Corte Suprema con este evento puede ser parte de un empuje para resolver estas cosas? Ojalá. ¿Has hablado con ellos? ¿Tenés algún contacto? No, he hablado con todos los magistrados. He ido personalmente a pararme al lado de cada magistrado cuando ha sido amenazado, sobre todo los que están en la justicia provincial, que han sido los que han llevado a cabo estos juicios. Y obviamente ustedes saben que nosotros... hablan del gobernador Bonfatti. Ha sido un gobernador que justamente cuando fuimos contra los monos fue baleado su casa. Creo que hay que apoyar a aquellas personas, jueces, políticos, que realmente se jueguen para defender el bienestar de los ciudadanos. Mónica, ¿alguna vez se habló de narcosocialismo en Santa Fe? ¿Por qué? Bueno, porque Larroque y parte de este proceso del kirchnerismo era más fácil acusar al socialismo de este proceso que entender lo que significaba y usarlo como esto, el sufrimiento de una ciudad, de un pueblo, de un país para una chicana política. Lamentable. Así estamos. ¿Larroque del Cuervo, Larroque? Sí, en el Congreso de la Nación. No en cualquier lugar, en el Congreso de la Nación.
así estamos. Por eso está Rosario así, porque hay algunos que prefieren tomar esto como una chicana política en lugar de tener una política de Estado contra el narcotráfico y defender a quien viven, no a quienes gobiernan circunstancialmente. Porque eso es lo que la política debería hacer, ¿no? Pensar en la gente y no usar el dolor de una ciudad o de un pueblo para hacer una chicana política como sufrimos con el kirchnerismo. Mónica, sí, le pregunto esto como parlamentaria, digo, con el marco regulatorio actual, digo, con las leyes actuales en términos de narcotráfico, ¿cree que es posible hacer grandes transformaciones en términos de combatir? Porque la verdad que en todo el mundo el enfoque, digamos, convencional de guerra contra las bandas y de ir a descabezar las bandas, mucho resultado no ha dado para reducir la violencia. Yo creo que hay mucho para hacer en lo legislativo y tendremos que debatir los nuevos caminos a transitar. Pero creo que hoy lo que falta es decisión y gestión. No es un problema únicamente de leyes. Decisión y gestión para pacificar. No estoy diciendo que vamos a combatir el narcotráfico. Pacificar una sociedad donde se resuelven los conflictos con violencia. Y me parece que eso es gestión y decisión. Por supuesto que hay muchos temas para discutir en temas del narcotráfico, de las leyes penales, pero hoy yo diría que es decisión política, gestión, y que en la cabeza del propio gobierno nacional, el gobierno provincial y de todos los que formamos parte de la política, jerarquicemos una política de Estado para disminuir la violencia y a partir de ahí avanzar, obviamente, en las leyes que haya que cambiar. Gravísimo. Una vez más, Rosario como metáfora y como síntesis y simplificación, decía Mónica Fein, de la situación de inseguridad, crecimiento del crimen organizado en todo el país. Mónica Fein, muchas gracias, diputada nacional, presidenta del Partido Socialista. Gracias por estar en Para que Sepas. Un gusto. Ya llegó el gobernador Gerardo Morales, anda por ahí, el gobernador de Jujuy, que es nuestro próximo invitado. Claro, porque pasan cosas en la coalición gobernante, pero también en la oposición, en donde cada vez cobra mayor relevancia la construcción de un camino hacia 2023. Y sobre esa especulación danza muchas de las reuniones que se están dando, esos cafés que llevan adelante, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, en donde en los últimos días se tomaron decisiones. Una decisión firme fue el límite es Milei. Milei adentro no, después de que incluso el propio Mauricio Macri ensalzara en algunos reportajes algunas de las expresiones que el economista tuvo. Y sobre todo Patricia Bullrich, ¿no? Y Patricia Bullrich. Ahora, como siempre, Para que Sepas, queremos hacerte partícipe de lo que nosotros consideramos que es uno de los temitas del día. Para nosotros uno de los temas del día tiene que ver con esto. Y te vamos a mostrar la encuesta para que participes, tenés tiempo, en un ratito. Quien va a votar va a ser el invitado, que ya está sentado, Gerardo Morales, aquí con nosotros, porque tiene parte que ver en esta nueva encuesta que hicimos. ¿Quién crees que debería ser precandidato de la UCR para las PASO de Juntos por el Cambio? Lo estamos haciendo todos los días con un partido distinto. ¿Te acordás que ayer lo hicimos con el PRO? Bueno, hoy te preguntamos tu opinión sobre la UCR. Y ese referente para vos tiene que ser Gerardo Morales, que nos está acá visitando, Facundo Manes, Martín Lustó o Alfredo Cornejo, por decir quienes hoy marcan un lugar preponderante en la agenda. Son estos 4 porque son los que están en danza, primero. Y hasta segundo, hoy, porque Twitter no permite más opciones que 4. Pero bueno, si se suma alguno, en próximas versiones lo sumaremos. ¿Qué tal, Yo creo Gerardo? que nos podemos ir a sentar, Eddie, ¿te parece? Sí, vamos. Vamos. ¿Qué tal? Cómodos, ¿Cómo les va? Hola, Gerardo. ¿Cómo va, Costó gobernador? que vinieras, pero llegaste. Qué bueno. Felices de ver. Sí, mil disculpas. El otro día tenía que viajar, así que Estás con la agenda intensa. estamos, sí, con De acá bastante para allá. acción. Ahí hay que corregir y poner Manes. Sí, porque está si mal no van a escrito el votar apellido. ¿Qué decía? 2 veces por Morales. Ah, decía Facundo Morales también. No, Sí, y corrijamos bueno, eso, por favor. viste que pasan cosas, a veces se equivoca, pero por lo pronto vos vas a ser quien vote en un ratito nada más, porque le vamos a dar tiempo a la gente también y a mostrarte también los resultados, porque Bueno, esta encuesta viene girando en las redes de A24 hace rato. Yo quiero empezar preguntándote por tu construcción política. ¿Te ves como candidato a presidente? Yo sí, claro. Me veo como candidato a presidente, veo al radicalismo con un candidato a presidente también. Puede que me toque a mí o puede que le toque a alguno de los dirigentes. Martín Lustó va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, no va a ser candidato a presidente. Pero sí, veo un radicalismo más fortalecido, con más musculatura, aportando de una mejor manera en Juntos por el Cambio. ¿Se le fueron los complejos? Sí, ¿Tienen más autoestima, mejor la autoestima? Sí,
hemos tenido un buen resultado con Facundo en la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe ganamos la elección. Compartimos el triunfo de Córdoba. Ganamos en La Pampa, ganamos en Santa Cruz, además de las provincias que gobernamos, ¿no es cierto? Mendoza, Corrientes y Jujuy. Tuvimos una buena elección en Misiones, buena elección en Chaco. Sí, hay un radicalismo más fuerte, con mucha juventud. Estamos ganando las elecciones de Franja Morada en la universidad. Hay una muy buena energía y por allí tal vez lo que hace ruido en Juntos por el Cambio es que hay como una mayor dinámica del radicalismo, pero apostamos a Juntos por el Cambio, a fortalecerlo. Tenemos una muy buena relación, más allá de todo el ruido que Claro, que el ruido sale de todos afuera. lados. ¿Hablas con Macri? Hablo con él, tengo una charla pendiente, pero hablo con él, hablo con Patricia, con Horacio, con Lilita, estuve un rato largo, con Maxi, con Miguel Pichetto. ¿Y con Hablo Lilita con de todos. qué hablas? ¿De qué hablaste con Lilita? Que está un poco fuera de escena, ahora apareció con Lilita algunos está, reportajes. Lilita está muy bien, analiza muy bien la política, está convencida que el espacio es Juntos por el Cambio, que tenemos que estar tranquilos, que hay que dedicarnos a trabajar propositivamente, porque el otro día del encuentro que tuvimos, en definitiva salieron 3 temas. El más importante fue la agenda que aprobamos. Es decir, estamos trabajando muy bien en nuestros equipos de trabajo. La Fundación ALEM, la Pensar, la Ana Aren, Sí, una agenda de temas y de recorrida por el país para hacer federal la recorrida conversación. por el país. Ahora, y estamos Gerardo, trabajando en lo que creo que la gente está reclamando de la política, que es un plan de gobierno, soluciones concretas. Por eso en la agenda tenemos políticas sociales en La Matanza, vamos a tener producción en Río Cuarto, vamos a tener educación, energía, institucionalidad, es decir, yo veo la mitad del vaso lleno, digamos, ¿no? Veo bastante bien ese trabajo. Ahora, la sociedad también le exige a la política, creo yo, autocrítica, una visión más menos ensimismada de los políticos con respecto a sus problemas y la relación con los problemas de la sociedad. En ese tema, los ninguneó Macri y el PRO durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. O sea, el radicalismo fue eso, ¿no? Ninguneado, despreciado. ¿Hay algo de revancha en esta nueva actitud de los radicales? No, para nada. Lo estamos haciendo con actitud propositiva, pero no, el radicalismo no va a ser, yo siempre digo que fue furgón de cola. Eso también porque nosotros ocupamos ese rol también, y porque, bueno, Mauricio era presidente. Siempre le digo a Mauricio que no tiene que quejarse del radicalismo. El radicalismo, aún estando en desacuerdo en algunas cuestiones, acompañó. Y acompañamos una gestión de la que nos hacemos cargo también. Yo cuando a veces hago autocríticas, a partir de lo que planteas, digo, también terminamos defraudando un conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, clase media, con más pobreza, venía bien los primeros 2 años, después nos fue mal, 5 años de fracaso de Cristina, nos fue mal a nosotros en los últimos 2 años. También digo que no es que la gente nos votó porque se equivocó la gente, no nos votó porque se equivocó, no nos votaron porque hay cosas que hicimos mal. Entonces yo digo que desde ese lugar nos tenemos que parar para construir un plan de gobierno. Al frente de todos también está defraudando a la gente. Entonces lo que yo digo es que el país tiene que salir de fracaso en fracaso. Y yo creo que la clave es terminar con la grieta. La grieta que hay que terminarla porque no sirve para resolver los problemas de la gente. Fíjense la grieta del gobierno. No sirve, lo inmoviliza el gobierno. ¿Se puede salir de la grieta con Macri y con Cristina jugando en primera? No, yo creo que ellos son en alguna medida parte de la expresión de esa grieta, ¿no? Por eso pregunto. Y siguen siendo divisados como los líderes de cada coalición, de los referentes. Son líderes. Mauricio es una voz importante en Juntos por el Cambio. Creo que quiere ser candidato y está en todo su derecho de serlo. Siempre digo que no lo votaría, lo dije hace 7 meses y siempre sale de nuevo el título y dice, bueno, Morales está generando problemas, pero
Digo, son visiones, yo quiero un radical, con todo, con legítimo derecho, creo que es un momento para el radicalismo, pero hay que retomar el diálogo. Miren, hoy estuve en Salta, en la mesa del litio, con Catamarca, Salta, los 3 gobernadores, estuvo Matías Culfas. Y armamos mesa del litio. Y tenemos Norte Grande, con 10 gobernadores, donde hay 7 peronistas. Es decir, y tenemos una agenda. Y esta tarde estuve en un debate en la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco del Consejo Económico y Social. Y yo estoy convencido que tenemos que dialogar. ¿Hablas con el presidente? Hablo con el presidente desde el Fondo Monetario, que no hablo con él, pero hablo, soy gobernador y soy además presidente del radicalismo y no me hace ningún ruido eso. La política tiene que hablar. Es decir, además tenemos que aprobar, poner en marcha, ya no esperar hasta el 2023, programas, por ejemplo, un plan de desarrollo energético. Recién se está haciendo el gasoducto hasta Saliqueló, que lleve gas a otra zona del país, no solo al área metropolitana. ¿Por qué no lo hicimos nosotros en el gobierno? ¿Por qué no lo hizo Cristina? ¿Por qué Alberto demora 2 años en hacer este ducto? ¿Por qué? Si lo hubiera... Y porque está la política paralizada, no, es que siempre el que llega empieza, ¿viste? Entonces tenemos que tener un plan que lo respeten todos los gobiernos. Si nosotros hubiéramos tenido ese ducto hace 6 años o 5 años, hoy ya estaríamos exportando gas en barco. Y hoy estaríamos resolviendo la cuenta en dólares, porque hoy estamos importando gas, pagando $40 el millón de BTU, mientras el millón de BTU con el gas de vaca muerta cuesta $3,50. Podríamos estar vendiendo a $40, podríamos estar ganando dólares, ¿no es cierto? Sí. Y son obras que no esperan. Y tenemos que hacer más líneas de transporte de energía, tenemos que hacer obras de infraestructura productiva que no esperan. Entonces me parece que tiene que haber planes estratégicos en energía, en inversión productiva para las economías regionales, en educación. Ahora, yo te voy a hacer un comentario sobre esto porque justo acabo de volver de una misión a donde hubo otros gobernadores, una misión oficial que fue organizada por el ministro Guado de Pedro. Y da la sensación a veces también que los gobernadores siempre cuando hay falta de empleo en su provincia o cuando hay falta de inversiones le echan la culpa al gobierno nacional. Ahora, ¿no es competencia también, en tu caso como gobernador, tuya de gestionar las necesidades del caso para que haya, por ejemplo, en tu provincia más que nunca también se necesita empleo privado? Obvio, obvio. A ver, el indicador de desempleo del país fue 7 puntos, Jujuy 4.2%. Hay 4.000 trabajadores a 4.000 metros de altura en emprendimiento de litio, hay $1.200 millones de inversión en litio. Estamos trabajando para que se fabriquen baterías de litio a partir de que haya movilidad eléctrica. Tenemos 300 megavatios con una planta solar, ahora vamos a ampliarla a 200 megavatios más. Tenemos un proyecto con el INVAP de una planta termosolar. Ahora empezamos a construir 48 megavatios para consumir en Jujuy. Estoy construyendo 258 escuelas nuevas. Vamos a generar con el plan de construcción de escuelas 2.000 kilómetros de conectividad, 10.000 puestos de trabajo. Es decir, hay cosas que podemos hacer los gobernadores, que tampoco vamos a esperar el tema de las decisiones del federalismo. Hay cosas que... hicimos una delegación del Norte Grande a Dubái, que lo primero que nos dicen cuando les pedimos que vayan a invertir es, pero ¿cómo vamos a ir a invertir a Jujuy, a Chaco o a la República Argentina o a Buenos Aires si no podemos retirar las utilidades? Entonces vinimos todos los gobernadores del Norte Grande y fuimos a verlo a Sergio Massa a decirle, saquen las leyes de los acuerdos de inversión que tienen con Japón, que tenemos firmados con Japón, con la Unión Europea, que tenemos firmado con Emiratos, que tenemos con Arabia Saudita, con Qatar. Es decir, resolvamos el tema de las inversiones y vamos a poner una delegación, las 8 provincias del Norte Grande, para vender nuestros productos en Dubái. Es decir, hay cosas que podemos hacer. También está claro que la macroeconomía la maneja el gobierno. El problema de la inflación es un problema de la conducción económica del gobierno nacional. Totalmente. No es responsabilidad de los gobernadores. Tenemos que ir a una pausa, pero vos planteaste 2 nombres sobre los cuales te quiero preguntar. Uno, la mesa del litio en 3 provincias o 4 provincias tres provincias del noroeste con distintos signos políticos, con el ministro Matías Culfas, que es uno de los que está en la mira
de la Cámpora y del Cuervo Larroque y de Máximo Kirchner. Y mencionaste a Sergio Massa, con quien también hubo la semana pasada ahí un dime y direte sobre un acuerdo por el tema del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Culfas y el Tigrense, después de la pausa nos contás la relación con Massa y con Culfas. Bueno, cómo no, con todo gusto. El tipo está atrincherado en la Casa Rosada y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Cada día la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. El presidente está en un espacio político, o fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Lo he planteado ya. Guzmán me da la sensación que no está mirando con claridad lo que pasa en la cotidianeidad, ¿no? En el día a día. Y lo veo cada vez peor el tema, ¿no? Y el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa es Alberto, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Calentito los panchos en el oficialismo, tremendo el cruce de dardos desde aquella salida de Vallejos a estas del Cuervo Larroque. Gerardo Morales, uno de los focos de esta crisis interna dentro del oficialismo está puesto en Matías Culfas. Y vos hablabas de él en esto de la mesa del litio de las 3 provincias del noroeste. ¿Es buen ministro Matías Culfas? Tenemos buen diálogo, creo que es un buen ministro que articula, te da respuestas a los temas que se plantean. Esto lo digo como gobernador. Está acompañándonos en este desafío de la mesa del litio. Ha presentado algunos proyectos que yo estoy pidiendo en Juntos por el Cambio que acompañemos. ¿Le dará una mano este elogio o será un abrazo del oso viniendo de un opositor? ¿No? Pero bueno, digo lo que veo. ¿Y de Guzmán? ¿Opinas lo mismo? Guzmán me parece que hoy es el flanco es el punto débil por la situación económica que hay, por la inflación, por la ausencia de plan económico que está atacando el kirchnerismo para debilitar a su propio gobierno. Sí. Matías Culfas tiene un par de proyectos como el de la movilidad no eléctrica. Es lo mismo Guzmán que Culfas. Tengo otra relación, no tengo tanto diálogo con Guzmán, pero no, me parece que el problema es que el gobierno no tiene un plan económico y obviamente que la responsabilidad del área económica, no resolver el problema de la inflación. Pero creo que hoy está siendo el punto débil frente a la situación económica que está atacando el kirchnerismo, que ataca a la Cámpora para debilitar a su propio gobierno. Eso es lo que no se entiende. Y yo creo que por eso la gente está tan enojada. Desesperanza en la gente. La inflación no para y ven que hay una pelea interna que no esto tiene, se lo decimos a cualquiera que no tiene arreglo. Que participó de Juntos por el Cambio y te lo tengo que preguntar a vos. También esas situaciones se habían dado en la anterior gestión. Macri presidente y había distintas personalidades de la política que lo criticaban, como Lilita Carrió, referentes del espacio. No, pero nunca hubo... No, Macri lideró. Se puede decir muchas cosas, Mauricio. Yo no lo votaría, pero fue un líder en la gestión de gobierno. Cristina lideró su gobierno. No estoy de acuerdo, generaron una cultura de la violencia, la corrupción, no estoy de acuerdo, pero era líder. Acá hay un problema de liderazgos en el frente de todos porque ella toma la decisión de llevar a Alberto como presidente, ella de vicepresidenta y no se banca esa situación. Entonces se genera un quiebre.
Lo que ella tiene que hacer es correrse, actuar como vicepresidenta y dejarlo al presidente que gobierne. Entonces, por eso están disputándose. Si tienen loteado el gobierno, le toca a esta organización, y ese es el problema que genera una inmovilización en el gobierno que impide que tomen decisiones para resolver los problemas de la gente. Entre uno y el otro genera un problema, digo, el problema económico hoy, que comenzó con causales económicas, es la política. Y es la ruptura del frente de todo. Entre uno y el otro, hoy mismo estuvo Sergio Massa, más allá del entuerto del otro día, este convenio bajo cuerda para que la Cámara de Diputados nombrara a la consejera de la magistratura radical y el Senado lo que fuera, que bueno, ya sí, generó una gran infamia, que inclusive gran dijeron que me hice kirchnerista y que yo participé de la división, la verdad una gran infamia que ¿quién la movió? Niego totalmente. No sé, ha tenido varios orígenes. Macri. No quiero hacer. Pero es el fuego amigo, siente, porque en el Frente de Todos hay internas. Ustedes tienen sus propias internas. ¿Siente usted el fuego amigo y que se va a incrementar en la campaña electoral? ¿Juntos por el Cambio? No, vamos a ordenar bien las cosas. Estamos mucho mejor de lo que aparece en los medios. Estamos bastante mejor, tenemos diálogo entre todos. Hay algunas cuestiones que hay que ordenar, pero esa operación creo que ha venido del propio kirchnerismo, de la cámpora, de sectores del gobierno, y ha venido también de tal vez algunos referentes de Juntos por el Cambio. Son temas que habrá que aclarar, pero una gran infamia que más allá no tiene que ver con... Más allá de la infamia, ¿tenés una relación especial con Sergio Massa? Soy amigo de Sergio, pero yo no estoy planteando en esta instancia una alianza o la incorporación del Frente Renovador a Juntos por el Cambio. Eso lo hice en 2015. Y fui con esa posición a la convención, perdí por pocos votos, pero perdí. Perdimos allí, un día sábado, viernes y sábado, el día lunes estuve con Ernesto, acompañando Cambiemos. Y el problema es que Sergio se fue al kirchnerismo, es decir, hizo el Frente de Todos con el kirchnerismo. Entonces, por eso es que inclusive los sectores que le respondían en Jujuy dejaron de ser del Frente Renovador. Entonces, él está en otro proyecto. Pero yo no voy a dejar de hablar con los que tenga que hablar, no voy a dejar de... ¿Puede haber cambio en la lógica de...? Hablo con ministros del gobierno, ¿puede haber hablo cambio, con el Gerardo? presidente. Con la única que no hablo es con Cristina. Con Cristina. No es culpa mía, digamos. ¿Puede haber cambio en la lógica de las coaliciones? No sé, hablé si fuimos compañeros de banca 5 años, al lado. Y hablaban. Entonces, si hay una convocatoria de la vicepresidenta, vos te sentás con ella. No sé a qué me puede convocar. Yo creo que en todo caso el presidente es el que tiene que mover. Yo lo que no voy a hacer es fortalecer esta línea de debilitamiento de un gobierno. Más allá que yo soy opositor y más allá de que yo estoy trabajando con Juntos por el Cambio para que haya un nuevo gobierno y para llegar al gobierno con un plan de gobierno. Vos gestionás y además estás dentro de un espacio político, sos líder. Para muchos sos líder. Cuando hay diferencias, ¿está mal hacerlas ver? Por ejemplo, lo que hizo Máximo, ¿está mal renunciar a la presidencia del bloque de diputados si él no siente tener que defender un proyecto? Yo creo que eso está mal, porque hay límites. Formás parte de un colectivo. Pero además, ¿qué va a hacer Cristina si era presidenta ella con el Fondo Monetario? Iba a entrar en default para que esto explote. Esto ya hubiera explotado. Bueno, iban a judicializarla la deuda, de hecho está ese proceso. Pero había que renegociar la deuda, no había otro camino. No podíamos entrar en default. Y él tenía la responsabilidad de ser presidente del bloque. Y hay una decisión colectiva de su gobierno que la tiene que acatar. No, yo hago lo que quiero. Un colectivo. ¿Para vos estuvo bien tomada esa deuda? No, bueno, eso es otra cosa. No me hagan seguir peleando. No, pero estamos frente a un posible candidato a presidente. Tenemos que conocer tu opinión. Ese es otro tema. No, ¿por qué? Se enojaron cuando yo en diciembre dije que teníamos que dialogar y que los que tomamos la deuda fuimos nosotros. A ver, responsabilidad en la deuda pública argentina la tiene el peronismo, Cristina que nos dejó 240.000 millones, nosotros también que fuimos a tomar la deuda al Fondo Monetario, fuimos nosotros, que yo recuerde, y me incluyo. Después podemos analizar si estuvimos de acuerdo o no, me incluyo, pero fuimos nosotros. Y Alberto, que en estos 2 años generó más deuda que la que generó nuestro gobierno, con Mauricio de presidente.
Ahora, si estuvo, yo tengo un análisis, tengo de por qué llegamos a estar en esas condiciones. ¿Por qué tuvimos que acceder al Fondo Monetario? Porque creo que se cometieron errores, ¿no es cierto? Pero no quiero. Esas son las cosas que tenemos que hablar para adentro, para no volver a cometer los errores. Hay gente del PRO extrema que no quiere que hablemos los errores que cometimos. Y no se puede construir un plan de gobierno sobre la base de creer que todo es perfecto. Nada es perfecto. Como todo gobierno hicimos cosas bien, cosas mal, y hay que pararse en la realidad. Nada es perfecto y de que hay diferencias. ¿Está consolidado el esquema de coaliciones en la Argentina frente de Todos Juntos por el Cambio o puede haber cambios en roques? Porque incluso vos estuviste participando en algunas reuniones con otros sectores en la Casa de Urtubey y estas cuestiones. O sea, ¿tenemos Juntos por el Cambio y Frente de Todos para rato o podemos llegar a tener otra cosa en el momento menos pensado? No, yo creo que estamos experimentando resolver la atomización del sistema de partidos producto de la crisis del 2001, donde aparecieron primero peronismo, radicalismo, bueno, ya con el frepaso, ¿no es cierto? Explota por la crisis del 2001 el sistema de partidos, casi desaparece el radicalismo. Acuérdense del radicalismo cae y casi desaparecemos. Gracias a Dios todavía estamos vivos, ¿cierto? Con más musculatura. Y hoy el sistema político de partidos se está ordenando a través de coaliciones. Una es el Frente de Todos, las más importantes, y la otra es Juntos por el Cambio. Yo lo que creo es que Juntos por el Cambio tiene para crecer. Así como se incorporó Miguel Pichetto con el peronismo republicano, creo que pueden haber otros sectores del peronismo republicano que no quieren una alianza en el Frente de Todos con el kirchnerismo, que puedan engrosar Juntos por el Cambio, que tal vez pase a llamarse Otro Frente, con la columna vertebral del radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Estás hablando de dos frentes, pero no mencionaste a Milei, que viene creciendo y además está empezando a ganar territorialidad a nivel nacional. Ellos ya le dieron el portazo. Slam, chao. Que crezca. ¿Pero por qué pensás que crece la imagen de crece Milei? Porque la gente está molesta con la política, porque la política no resuelve los problemas de la gente. Digo, esto es un poco injusto también, porque no es que hacemos todo mal también, pero estamos en manos de un gobierno que no resuelve los problemas de la inflación. Entonces, la gente está agobiada, con desesperanza. Entonces, alguien que te viene a plantear el discurso de la antipolítica, obvio que va a crecer. Alguien que es disruptivo y te dice todo esto que se vaya. Vamos a eliminar el Estado, vamos a eliminar el Ministerio de Educación, vamos a eliminar la educación. Hablando del gasto como si fuera... Obviamente que hay que ordenar las cuentas. A mí me llevó 4 años recuperar el equilibrio fiscal en Jujuy. De 30 años de déficit, lleva tiempo, ¿no es cierto? Entonces esto facilita, es decir, llego y voy a hacer esto y voy a resolver. El que venga a decir acá, candidato a gobernador, que va a resolver el problema de la inflación y que va a terminar con los problemas del gasto de la noche a la mañana, es un mentiroso, porque... hay gradualidad, hay que resolver, hay que hacer eficiente. El concepto de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ni estamos de acuerdo con el Estado mínimo del liberalismo, ni en el Estado máximo del populismo. Hay que encontrar lo que no se puede hacer. Eliminar el Ministerio de Educación, la escuela pública. Te acusa, Gerardo, una de las columnas vertebrales de la Unión Cívica Radical es la educación pública, la escuela pública y también del peronismo. Entonces, ahí tenemos ya la encuesta para que la respondas. Nos corre otra pausa, pero una pregunta más yo te quiero hacer. Se te acusa de ser antipiquetero. En tu gestión, Milagro Sala fue presa y ahora estás denunciando al movimiento Evita por entrega de tierras y ellos dicen que es lícito la entrega que se hizo y que incluso... se aprobó en los ámbitos legislativos. No, una vieja ordenanza, pero sobre la base de eso van y entregan una reserva natural provincial y entregan tierras privadas, donde hay privados que están explotando, que tienen posesión específica. Juntan 65 familias, a algunas les toca 1.500 hectáreas y lo entregan el movimiento Evita y también la directora de tierras del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, que es de Grabois.
y se ponen a entregar tierras, certificados de posesión. No lo vamos a permitir. Ahora, vos sabés que hay una movilización que se está preparando y que y también además va a estoy tener en como contra de lugar los tu- cortes de ruta. Eso te iba a decir. Hay que ordenar la calle. Pero ¿cómo se manifiesta la gente? Porque vos también estás reconociendo que hay una, Perdón, una en Jujuy, necesidad en Jujuy el insatisfecha. año pasado hubieron 1.300 marchas. Vas a tener una Marcha. la semana que viene. No importa, multitudinaria pero que va a marchan. llegar acá. Bueno, marcha la gente, no toman la plaza, no rompe el que rompe paga y no cortan las rutas y no cortan las calles. Eso es un delito. Además de la autointerpelación de la política, las organizaciones sociales se tienen que autointerpelar. Tienen que analizar para qué están. No pueden usar a los pobres de clientes. Se han convertido algunos en partidos políticos. Esos que toman asistencia a las mujeres para que vayan con los chicos a las marchas y arman guarderías en las calles para cortar rutas son unos grandes delincuentes. Además le sacan plata a la gente. Le sacan 2.000 a 3.000 pesos para comprar mercadería para los merenderos. Mercadería que le da el gobierno nacional y que le damos los gobiernos provinciales. Así que para el bolsillo de esos grandes delincuentes. Yo contra eso estoy en desacuerdo. Eso hay que combatir. Y eso tienen que combatir ellos mismos, de las organizaciones sociales, que tienen que convertir los planes en empleo. Hay que dejar solamente la UH como programa de ingreso y todos los otros programas de ingreso se tienen que convertir en programas de empleo y hay que dejar de joder con las calles. No puede ser que una organización tenga que juntar 5.000 personas para ir a pedir una audiencia de desarrollo social y cortar las calles y le impiden pasar al papá que va a llevar a los chicos a la escuela o al tipo que tiene trabajo, que por suerte tiene trabajo. Es como pegarse un tiro en el pie. Entonces yo creo que las organizaciones sociales tienen que darse un debate y tienen que dejarse macanear. Y a esos delincuentes hay que meterlos presos. Eso es lo que yo pienso. Por eso los denuncié, muy breve, porque cortita. tenemos pruebas en Jujuy de que le sacan 3.000 pesos a la gente. ¿Por qué hacen eso? Sí, lo has denunciado. Una muy breve y muy cortita, pero tenemos poco tiempo. Te quiero preguntar por un tema, porque la verdad tengo que reconocer que fuiste el primer gobernador en hablar de algo que era tabú, que es el cannabis, como uso medicinal, por supuesto. ¿Cómo está el desarrollo de lo que es el negocio, que a nivel mundial es muy interesante, en tu provincia? Está muy bien, si Dios quiere y se aprueba mañana la ley de cannabis, de 35 hectáreas autorizadas, hemos pedido una autorización a 600 hectáreas. Tenemos control del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, del ANMAT, del INTA, del INASE, el Instituto Nacional de la Semilla. Tenemos un destacamento de 55 efectivos de la policía, trazabilidad, desde la semilla hasta el aceite de cannabis. Ya estamos vendiendo en las farmacias de Jujuy, ya estamos desde hace 8 meses con un programa en los hospitales públicos para atender la epilepsia refractaria, que la cura. Estamos produciendo un medicamento. Pero además de esto, ya tenemos 20 laboratorios, 10 argentinos y 10 del exterior que nos quieren comprar IFA, que es el ingrediente farmacéutico activo para que ellos produzcan el aceite de cannabis con CBD. Y además estamos esperando un informe de la Universidad del Nordeste para ver si con el cáñamo, porque nos van a quedar 15 toneladas de cáñamo, si podemos hacer fibra textil y con bioceres, que yo hablé ya con el CEO para que visiten Jujuy. Queremos que investiguen la posibilidad de que hagamos bioplástico, es decir, te abre además un desarrollo científico y Es interesante. tecnológico Y hay muchas tremendo. familias que también están interesadas en Argentina en ver cómo evoluciona esto, porque genera Bueno, angustia. vamos bastante bien y cuando nos apruebe ANMAT, que yo creo que va a ser este mes, vamos a estar vendiendo en todas las farmacias del país, si Dios quiere. Eddie, ¿lo hacemos votar? Vamos a lo verdaderamente importante. Gerardo Morales, Facundo Manes, viste, lo corregimos. Ay, Facundo gracias, Manes, Eddie. Martín Lustó o Alfredo Cornejo. ¿Quién crees que debería ser precandidato de la UCR a presidente? Por supuesto, para Yo las ese chico PASO Gerardo del año Morales que lo viene. veo bastante bien. Se autovota. En el cuarto oscuro te puedes autovotar, así que... Vos sabés que me llamó la Ahí atención. está. Esperá, mirá qué buenos los resultados para vos, ¿eh? Tenés un buen día hoy. 35,8%, la mayoría consideró en nuestra encuesta en redes sociales de A24 que es Gerardo Morales, entonces quien debería representar la candidatura a presidente por el radicalismo. Después, en segundo Avisale a lugar, Cornejo que está en Cornejo. carrera. Ojo, que está Pida que cabecita la a adelanten, cabeza. gobernador, las elecciones. Tengo que hacer un acuerdo con Cornejo. Bueno, puede ser. ¿Estás hablando de una posible fórmula? Ojo, ¿nos estás vendiendo una primicia? Ojo, todo, viste, el tema del PRO y todo esto. Y nosotros, es lo que decimos los radicales, che, existimos. Así que, cuidado, cuenten con que va a haber un candidato a presidente radical.
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, gracias por venir Para que sepas. Un gusto y mil disculpas que no pude venir. No, por favor. Estás disculpado, pero volvé pronto. Bueno, Gerardo, te despedimos y así nos vamos a una brevísima pausa porque tenemos más para que sepas. Gracias. Eddie. Bueno, sí, claro. Último tramo de Para que sepas. Acá estábamos comentando el tema del fucsia, que yo no soy muy de fucsia. Ah, no, ¿Se ve ahí? pero viste ¿Ahí? las cosas que te hago Mira. hacer, Eddie, yo Sí, a vos, te vas a hacer. Y te Hay digo que una andar más. cosa, busquen en las redes de A24 porque te vamos a contar un montón de infidencias del detrás de escena que no ves, porque a veces me ves bailando, riéndome, y es porque pasan cosas acá con Eddie fuera de cámara. Sí, Después te pasan cuento cosas, qué. pasan Míralo cosas. en nuestras redes, A24.com. Volvió Darío Misraji, volvió Había que finalmente, se fue a No recorrer quedó otra. la península ibérica y ¿La acá está pasaste con bien? toda la información Muy bien, internacional. muy bien. La Se te pasé ve muy bien. Muy interesante, muy interesante. ¿Comiste bien? Comí muy bien, comí mucho, en exceso, pero bien. Bueno, está bien, contento. está sanito No se nota el nene. Contento. Muy bárbaro. Bueno, les traigo, obviamente, la península ibérica, ¿no? Que si por algo distingue es por el peso de la iglesia, de la cristiandad. Bueno, les voy a traer el costado papal, casi el costado sagrado de la guerra Rusia-Ucrania. Porque lo que estamos viendo en imágenes, acá atrás mío, es al Papa Francisco, por supuesto. Venite conmigo que Para vos que yo estoy quedando en un lugar le poco tapás la cara privilegiado, a aparte. este pariente lejano mío que está ahí. Francisco, que viene desde hace tiempo, le vienen reclamando, bueno, que se expida con más fuerza, que condene con más dureza a Putin. Él se viene tratando de mostrar como una figura negociadora. Ha habido novedades en las últimas horas en este sentido. Y a quien vemos al lado es al Papa de la Iglesia Ortodoxa rusa, al patriarca Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusia, de quien habló Francisco. ¿Sabes cómo lo llamó? ¿Saben cómo lo llamó? ¿Cómo? Monaguillo de Putin. Se picó el Papa. Monaguillo de Putin, le dijo Francisco a Kirill. Pero es un religioso, no hay un respeto por las personas ¿Cuál que es profesan el otra trasfondo fe? que hay detrás de este conflicto, de este enfrentamiento? Bueno, dio una entrevista El monaguillo que es el asistente, Claro. digamos, del claro, sacerdote. Exactamente. Porque O sea, ¿qué es lo que en le estaba Rusia, planteando? según el Papa, el sacerdote sería Putin y el monaguillo sería el patriarca. De alguna manera lo que le dijo es, no puede ser que vos representes, hagas una iglesia de Estado. Eso es lo que estás haciendo, Kirill, le dijo Francisco, después de tener una conversación, una reunión vía Zoom, en la que justamente se habló, entre otras cosas, de la guerra. Y lo que contó Francisco en una entrevista con el diario El Corriere de la Sera es, bueno, yo le pregunté por la situación y él, Kirill, tomó el manual de instrucciones con el léxico que da el Kremlin respecto a la justificación de la guerra y se puso a leer eso. Es decir, en vez de hablarme desde la palabra de Jesús, que es lo que yo espero de un sacerdote que responde se a puso el otra cassette, iglesia, como decíamos en un se puso tiempo. el cassette del Kremlin. Y la realidad es que Kirill efectivamente es un vivo defensor de Pensé que Vladimir ibas a decir Putin. un vivo bárbaro. También, ya que estamos. Podríamos decir que es un vivo bárbaro. Porque dicen que también está también se habló denunciado. de un poco de plata, La ¿no? tarasca. También está denunciado de haber acumulado una fortuna bastante importante. Hay algunos medios independientes rusos, chiquitos obviamente, como lo poco que pueden ser los medios que no responden hoy a la línea oficial, que lo acusan de tener hasta 4.000 millones de dólares. Son cifras inchequeables, por supuesto, hay que tomarlo con muchísimas pinzas, pero lo que sí es comprobable es que es alguien que claramente es un clérigo del poder político. Los bolsos de Kirill. Sí, bueno, habría Ahora, que seguir yo la te ruta hago- del dinero de te hago Kirill. una ¿no? pregunta, ¿y este religioso, tiene margen para opinar distinto en Rusia? Y hoy por hoy, la realidad es que sería muy difícil que un jefe de la Iglesia Ortodoxa tenga hoy independencia para opinar. Quizás no sé si necesariamente tendría que ser porque realmente, efectivamente, él ha hecho pública su defensa de la invasión de Ucrania, planteando básicamente la línea discursiva de que el gobierno ucraniano es una especie, son nazis que persiguen, siguen un lobby gay, con un montón, digamos, de barbaridades muy, difíciles, digamos, de justificar inclusive hasta desde un discurso, si se quiere, religioso cristiano, pero con ese discurso él O sea ha que legitimado la invasión. asistimos a un aspecto del poder en esta guerra que no estaba
tan a la vista, que no era visible, por la acción, del Papa, es que además le sacó la ficha a Kirill. Y Francisco además contó que él quiere reunirse con Putin, que ha tratado de tener reuniones, que ha hecho gestiones, pero que no recibe respuesta. Y le preguntaron, ¿y a Ucrania no vas? No. Primero, acá me gustaría ir a Moscú a reunirme con Vladimir Putin. ¿Es cierto que el premier húngaro le dijo a Francisco que la guerra se termina el 9 de mayo? Eso es lo que dijo Francisco, que esto es lo que le dijo Víctor Orbán. Es una de las teorías. ¿Por qué? Porque el 9 de mayo es el día de la victoria. Es decir, básicamente es la fecha patria más importante de Rusia porque se conmemora el triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que se especula? Que ese día podría tratar de aprovechar Vladimir Putin para decir, bueno, ganamos en Ucrania de alguna manera y que entonces, como justamente, decir, bueno, volvimos a ganar como le ganamos a los nazis. Que tenga, parece fecha de vencimiento, ¿no? Tremendo. O sea, es raro, ¿no? Es fecha de fin de una guerra. Te invito a que te vayas a sentar y te pongas cómodo, porque Rosario Ayerdi, mientras nosotros estamos debatiendo de esto... Rosario Ayerdi hoy ese teléfono está así, mira, con los deditos... Quema ese teléfono. ¿Primicia? La tapa era Rosario nunca estuvo tan lejos. No, la tapa es Rosario nunca estuvo tanta data. Tremendo, está con alta data. A ver, en medio de todas estas discusiones, de los frentes internos, de las peleas propias, el oficialismo y la oposición se puso de acuerdo. Mañana va a haber sesión finalmente en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos meses sin sesión en la Cámara de Diputados? Mañana va a haber sesión. ¿Se acuerdan que Juntos por el Cambio había pedido una sesión especial? El Frente de Todos salió a decir, yo también quiero una sesión especial por separado. El Juntos por el Cambio quería discutir boleta única. No se ponían de acuerdo. Se pusieron de acuerdo mañana, 11:30 de la mañana, sesión a las Cámaras de Diputados. Van a discutir primero boleta única. No va a salir porque necesitan los 2/3. Pero después van a salir proyectos importantes que están de acuerdo todos y de manera conjunta los decidieron. Ley de cannabis, ley del HIV y blanqueo de capitales para la construcción. Y tenemos el giro de último momento también para Martín Angulo. Un datito rápido porque nos vamos. Hoy lo procesaron al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual. ¿Recuerdan la denuncia que había hecho su sobrina? La sobrina. Tremendo. Exactamente. Sí. Bueno, hoy el juez de instrucción Osvaldo Rapa procesó a Alperovich por 9 casos de abuso sexual. 3 casos de abuso sexual simple, 9 casos de abuso, 6 casos, perdón, de abuso sexual agravado. Y un dato importante de la resolución, consideró que había una situación de poder por la función de Alperovich, por su cargo como gobernador y como senador, en función de la violación y del abuso sexual que hizo de la víctima. Bueno. Un escándalo. Bueno, acá llegamos entonces al final de la emisión de hoy, para que sepas. Intenso, de fucsia. Te digo, tu tapa y todo lo que tuvimos. Qué combinados, Chicos, yo quiero que miren mis zapatos, el saco y el esfuerzo de producción de esta corbata magistral que tiene Eddie. La sacamos. Nosotros desfilamos, terminamos, pero nos reencontramos mañana a las 19 horas porque tenemos más para que sepas, más color, porque le queremos poner un poquito de color a tu noche. Quédense que ya viene Vivi Canosa. Quédense con esta imagen, mirá lo que es esa corbata. ¿Nos vamos a Barraca con la corbata? Para carga Barraca. Chao.